los ciclos de quimioterapia, mi paciente no presentó náusea y todos somos felices y contentos. Pero de forma posterior, hasta 120 horas, entonces puede generarse por estimulación de esta área la presencia del emesis tardía. Y entonces los receptores que están involucrados en esto es los receptores de la sustancia P y las neuroquininas tipo 1. Por otro lado, tenemos las vías que van a inducir la náusea, que son por vía periférica. En este caso, tenemos los receptores de receptores de lo que es el nervio vago, un par craneal específicamente que se llama vago, porque justamente sale de lo que es la base y va a inervar todo lo que es cuello, tórax y parte de lo que es abdomen. Entonces, como tenemos un nervio que es tan largo y que inerva varias partes del cuerpo, pues vamos a tener ahí que estas terminaciones vagales son las más cercanas, ¿sale? Y entonces, estas células específicamente son las enterocromafines del intestino. Básicamente, estas células enterocromafines son las mismas células que detectan cuando nosotros tenemos la presencia de alguna bacteria, de algún virus o de algún proceso que no es adecuado y por lo tanto a nosotros nos desarrollan la presencia de náusea, vómito, inclusive diarrea, por ejemplo, cuando comemos alimentos en mal estado. Y bueno, estos van a transmitir estímulos hacia el tallo cerebral y dan la activación en las primeras 24 horas. Es decir, estas son de activación rápida y las de vía central son de activaciones tardías en ocasiones. Y bueno, los receptores que van a estar involucrados para este tipo de células es la serotonina, ¿sale? De tipo 5-HT3. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar los tipos de emesis o de náusea o básicamente este efecto secundario? Los podemos clasificar como agudos, tardíos, progresivas, anticipatorias y refractarias. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tiempo de inicio, ¿sale? Así como también en qué fase se van a estar presentando cada una de ellas. Por ejemplo, la aguda se presenta en las primeras 24 horas y se presenta el pico a las 5 a 6 horas de que se inició la quimioterapia. La tardía generalmente de 2 a 5 días, porque ya veíamos, esto es de origen visceral y esto será de origen central. La progresiva es aquella que ocurre a pesar de la profilaxis adecuada. Ejemplo, yo ya le di ondansetron, paloncentrón, pero aún así, a pesar de que yo ya le di ese medicamento, pues aún así se presentan las náuseas y el vómito. La clasificación de tipo anticipatoria es la que ocurre antes del tratamiento, antes de que el tratamiento se haya iniciado, en respuesta a ciclos previos, lo que estábamos viendo, básicamente esta situación, 120 horas, ¿no? Previas o básicamente una sensibilización de este tipo de medicamentos. Refractaria, aquella que ocurre en ciclos subsecuentes, descartando la anticipatoria. Y bueno, tenemos que hablar acerca de lo que es el potencial hematogénico, ¿sale? Que es el principal determinante de la probabilidad de que se presente esto. Cuando hablamos de esto o a quién se lo vamos a medir, pues evidentemente a cada uno de los medicamentos quimioterapéuticos que nosotros utilicemos. Es decir, ¿qué tanta probabilidad si yo le doy un cisplatino, por ejemplo, tiene de que mi paciente llegue a presentar náusea y vómito? Si utilizo un carbo, ¿qué tipo de o qué probabilidad existe dentro de cada una de ellas? Y entonces también con base en esto, yo voy a poder saber de forma posterior qué tipo de medicamento voy a utilizar. Por ejemplo, el potencial hematogénico del cisplatino tiene una emesis bifásica, en una fase aguda presente en las primeras 24 horas y una fase tardía de las 48 hasta las 72 horas. Es decir, aquí se presenta la primera pico en el cual muy probablemente mi paciente va a presentar emesis y de forma posterior, de forma tardía, en las 48 a 72 horas. ¿Qué significa? Que antes a lo mejor no hay náusea, en medio de esto tampoco va a haber náusea, pero hubo antes y va a haber después. Por lo tanto, entonces yo tendré que iniciar a lo mejor un tratamiento antiemético previo, durante, en medio y después de que termine el tratamiento con el cisplatino. Entonces, básicamente el conocer esto a mí me va a permitir saber cómo tendré que administrar ese tipo de medicamentos. Y bueno, el desarrollo de los medicamentos antieméticos, pues es una situación que evidentemente ha llevado un proceso histórico, ha llevado un tiempo para que se puedan descubrir cuáles son justamente estos receptores, cuáles son los medicamentos que se tienen que utilizar para inhibir o estimular que no se presente la náusea y el vómito.
Y bueno, esto tiene cerca de un poquito más de 50 años de desarrollo y se desarrolla todo justamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es un hecho histórico que a nadie nos gusta. Sin embargo, también a consecuencia de esto, pues hubo desarrollo de múltiples situaciones en los cuales se utiliza como parteaguas para dar también procesos terapéuticos al día de hoy. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, el uso de mostazas nitrogenadas para tratamiento de linfomas, que era altamente metogénica, perdón, y como el clorambusolio y la ciclofosfamida. Las terapias eran cada vez más tóxicas y cada vez más agresivas y por lo tanto, evidentemente, cada vez más emetogénicas. En los 70 se desarrolla lo que es la metoclopramida, la clorprosina y el haloperidol, que básicamente vamos a hablar que estos, algunos de ellos, no son propiamente que actúan a nivel del sistema digestivo. Por ejemplo, la metoclopramida, si bien es un procinético, actúa a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el tálamo, en los receptores de dopamina, cerca de la sustancia negra, y por eso cuando lo administramos de forma muy rápida puede llegar a tener efectos extrapiramidales, taquicardia, la sensación de ansiedad, los temblores finos, entre otras situaciones, porque tiene acción a nivel central. Entonces, por eso es que sucede todo este tipo de situaciones. Y entonces la metoclopramida a dosis bajas no es superior al placebo cuando se empezaron a estudiar, pues básicamente las dosis o el desarrollo de la posología de cada una de estas situaciones. Y bueno, en los 90 se presentan avances significativos en los inhibidores básicamente de la serotonina. Entonces, en este tipo de situaciones tenemos el oracentrón, ganicentrón, dolancentrón y los tres con alta efectividad y efectos adversos secundarios semejantes. La diferencia está en la posología, por ejemplo, de cada uno de ellos, ¿no? Hoy en día seguimos utilizando uno de los medicamentos más recurrentes, pues es el ondansetron. Sin embargo, pues llegan a tener efectos secundarios. Ojo, ahí aclaro, los efectos secundarios son mínimos en relación a la complicación que se podría llegar a presentar si nosotros no hacemos uso de estos antieméticos. Y bueno, eso pues ya nada más es básicamente el proceso en el cual se fueron desarrollando cada uno de estos medicamentos, ¿no? Cuáles eran las consideraciones que se le daban a cada uno de ellos, las recomendaciones que nos hacían a cada una de las guías y, bueno, las dosis, cómo se van modificando, cómo se van utilizando en el desarrollo del tiempo de cada una de estas situaciones, ¿no? Donde vemos que el cisplatino se aprueba en el 1978, hay un corte bastante grande de 10 años hasta que se empieza a desarrollar lo que son los antieméticos y pues básicamente hasta antes de este tiempo pues, los pacientes tenían que sobrellevar los efectos de y vómito. Y bueno, aquí es donde en el 90 se hace un estudio para comparar cuál es el efecto del ondansetron versus la metoclopramida y conforme vamos pasando en los años, pues vamos viendo que se van utilizando otros medicamentos, por ejemplo, el ganicentrón versus dexametasona, prochlorexina, el ondansetron versus la dopamina versus el ondansetron y bueno, se van haciendo inclusive mezclas de algunos de los medicamentos hasta el punto que ya nos dan inclusive específicamente dosis de ondansetron, cómo se utiliza 1.8 versus el 2.4 versus el uso de ondansetron y bueno, vamos viendo cuáles son algunos de ellos. Y conforme nos vamos acercando, pues vamos viendo justamente nuevas combinaciones con algunos de los medicamentos, vamos viendo comparaciones del uso de los esquemas antiemétricos. ¿Por qué es importante cada una de estas situaciones? Porque evidentemente lo que tratamos de buscar es de que el paciente en su totalidad se pueda inhibir totalmente el efecto nauseoso y el efecto emético, precisamente para favorecer tanto la calidad de vida del paciente como para poder hacer uso del sistema digestivo y que este paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles. Y bueno, los inhibidores de los receptores 5-HT3, que básicamente son receptores de serotonina, pues nos hablan que es el ondansetron, el ganicentrón y el dolacetrón. Son, básicamente no existen diferencias en efectividad, diferencias significativas, es decir, que alguno tenga mayor especificidad, que alguno reduzca más que el otro. Básicamente los tres tienen las mismas características y los tres bloquean receptores de serotonina a nivel postsináptico.
Es decir, después de que se da el impulso, se bloquea y entonces ya no puede ser captado por aquellas células eferentes o aquellas células que van a generar el proceso de la emesis propiamente. Ahora, tenemos algunos otros que son inhibidores también de estos receptores, pero de segunda generación, perdón, como va a ser el panocentrón, ¿sale? Que se desarrolla en el 2003 y es superior a ganicentrón más dexametasona. El mecanismo, pues, es una vida media prolongada, es más de 40 horas, o sea, es un antiemético que evidentemente nos va a dar una cobertura muchísimo más amplia respecto a los anteriores. Por lo tanto, pues también van a ser la necesidad de administración menor, ¿vale? Es un tanto más cómodo para el paciente el hecho de no estar administrando tantos medicamentos. Y bueno, tiene una cooperación positiva, internalización de los receptores justamente, de los que estaban, y de las neuroquininas, y la inhibición del crosstalk con las neuroquininas tipo 1. Básicamente tenemos que va a tener un efecto en dos de los receptores que estábamos hablando, de las neuroquininas y de la serotonina. Y bueno, inclusive permite descontinuar el esteroide más allá del día 1 de la quimioterapia. ¿Por qué también es importante hablar del uso de los esteroides? Tenemos que recordar que los esteroides van a generar una estimulación del sistema neuroendocrino, donde vamos a tener una elevación de los niveles de glucosa. Entonces también estas situaciones de los niveles de glucosa es importante, sobre todo cuando hablamos de procesos de neutropenia y fiebre, porque estamos más propensos a presentar algún proceso infeccioso, algún cuadro infeccioso de esto, y si incrementamos aún los niveles de glucosa más, pues es un factor de riesgo para todavía mayor presencia de algún tipo de bacteria que puede estar generando algún problema nocivo. Y bueno, los antieméticos que van a ser específicamente para los inhibidores de los receptores de neuroquinina, tenemos el aprepitán, ¿sale? Que se pega directamente a estos receptores. Y bueno, son 3 dosis por vía oral, pueden ser 125, 80 y 80. Y el fosaprepitán, que es un profármaco de una sola dosis, se introduce por vía intravenosa, 150 miligramos en el día 1. Y tenemos otro que son el netopitán y el rolapitán, que se utilizan como profilácticos hasta 120 horas post quimioterapia, tienen una vida media de 90 y 180 horas respectivamente. Es decir, este tipo de antieméticos pues, son evidentemente aquellos tipos de medicamentos que se buscan que se puedan utilizar. Son aquellos predilectos, sin embargo, pues también no todas las instituciones, los costos son bastante altos y pues justamente muchos de ellos a veces no se pueden llegar a utilizar. Ahora, tenemos otros tipos de antieméticos, como por ejemplo la olanzapina, justamente por lo que estamos hablando, que parte de lo que es las náuseas dependen o derivan directamente de receptores de dopamina. Y tenemos algunos medicamentos, como son los antipsicóticos, ¿sale? Que se utilizan justamente para tratar esquizofrenia y trastorno bipolar, que lo que van a hacer es que como generan bloqueos o generan estimulaciones o alguna forma específica en la cual hacen uso de la dopamina, pues básicamente disminuye también los efectos nauseosos en los pacientes. En el 2014 se incorpora a las guías antieméticas, ¿vale? Y tiene una eficacia similar a la aprepitán en un periodo agudo, es decir, menor a 24 horas, tardío, mayor a 24, y en general tiene una vida media o se puede utilizar de 0 a 120 horas. Y también demuestra ser útil en náuseas progresivas, ¿vale? Por eso la importancia de ver la clasificación de los tipos de náuseas de los cuales nosotros estábamos hablando hace un momento. Y bueno, ahora, ¿en qué pacientes vamos a tener que utilizar los antieméticos? ¿Qué tipo de antiemético voy a utilizar? ¿Puedo utilizar combinaciones de antieméticos? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Vale? De entrada, ¿en qué pacientes los voy a utilizar? Normalmente estos medicamentos se desarrollaron justamente, o ustedes muy probablemente los han llegado a utilizar, no solamente con el paciente oncológico, con pacientes a lo mejor de algunas otras, patologías que han presentado náusea, vómito, pues, bastante fuerte o que genera problemáticas importantes. Sin embargo, pues no es limitativo a ese tipo de pacientes. Los podemos hacer uso también en algunos otros. Y bueno,
¿Cuál agente utilizar en cada uno de los escenarios clínicos? Evidentemente vamos a tener que utilizar aquellos medicamentos que tienen una vida media más prolongada, que tienen una especificidad por algún tipo de receptor, dependiendo la cantidad de de quimioterapéuticos que vamos a estar utilizando. A mayor número, mayor es la probabilidad que se presente la emesis y las náuseas, y el vómito inducido por la quimioterapia. Y bueno, las características evidentemente de la quimioterapia, como lo estábamos viendo, por ejemplo, cada uno de los quimioterapéuticos ya tienen estudios en los cuales se determina la capacidad hematogénica que van a tener cada uno de estos medicamentos. Las características de mi paciente, si es un paciente, por ejemplo, que yo estoy hablando, un paciente desnutrido, un paciente joven, un paciente con un estado caquéxico, pues no me va a convenir que ese paciente tenga náusea y vómito porque voy a exacerbar aún de forma más rápida los procesos de desnutrición, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un alto riesgo de aspiración, como puede ser a lo mejor un paciente geriátrico, que tiene mal manejo de secreciones, que a lo mejor inclusive tiene problemas ya a nivel neurológico, pues evidentemente la presencia de las náuseas, la presencia de la emesis me puede generar o me puede desarrollar un factor de riesgo aún mayor para la presencia de una aspiración bronquial y bueno, pues una broncoaspiración directamente que me compromete la vida del paciente. Y entonces, juntando las características de este quimioterapéutico como las características del paciente, pues yo voy a poder hacer o determinar cuál va a ser el esquema antiemético adecuado o evidentemente aquel esquema que más me va a favorecer para poderle dar tratamiento a mi paciente. Y bueno, sobre el esquema de la quimioterapia, pues entre mayor número de agentes, ¿sale? Evidentemente mayor es el riesgo de las náuseas y el vómito. Y bueno, casi cualquier esquema de 3 fármacos requiere un esquema profiláctico para alto potencial emetogénico. En general, el potencial emetogénico de una combinación, ¿sale? Va a estar determinado por el del agente con el potencial más elevado. ¿Qué significa? Que yo tendré que ver de mis 3 quimioterapéuticos cuál es el que tiene el potencial emetogénico mayor. Con base en ese, yo voy a utilizar los esquemas antieméticos que pueda llegar a utilizar. Y bueno, por ello es importante conocer el potencial emetogénico de los agentes más comunes. Los agentes inmunológicos y biológicos en general no son emetogénicos. ¿Qué significa esto? Si tengo neutropenia, si tengo fiebre, si tengo un proceso infeccioso, normalmente no me van a generar tanta náusea en comparación con este tipo de medicamentos, ¿vale? Sin embargo, pues también se pueden llegar a presentar. Y bueno, los medicamentos con un potencial emetogénico alto y moderado son los que tenemos aquí, ¿no? Bueno, esta tablita lo que nos explica es el potencial emetogénico de los agentes antineoplásicos por vía intravenosa y aquellos que tienen un riesgo alto emetogénico, ¿no? Que es cerca del mayor del 90% que presentan emesis. Y entonces aquí nosotros vamos a tener cuáles son todos estos medicamentos, inclusive las dosis que llegan a presentar y por lo tanto también tenemos los que llegan a presentar un riesgo moderado, es decir, de mayor del 30 hasta el 90% de la frecuencia van a presentar emesis cuando se administran todos estos medicamentos que se utilizan como antineoplásicos. Y entonces, con base en esto, si por ejemplo yo resulta que tengo un cisplatino y también tengo melfalán, resulta que yo ya tengo 2 medicamentos, uno de alto y uno de bajo, entonces voy a hacer uso de un esquema antiemético para el del mayor riesgo y con ello empiezo a disminuir la presencia de este tipo de problemáticas. Tenemos algunos que son aquellos de bajo riesgo, ¿sale? Emetogénico, que son todos estos medicamentos de aquí, y los que son de mínimo de riesgo emético, que son los de la siguiente parte de la tablita. Entonces, por ejemplo, si mi paciente está con tratamiento de vincristina, pues muy probablemente utilice medicamentos que son pues bastante accesibles, que tienen un efecto pues mínimo y que sin mayor problema mi paciente va a poder cursar con un ciclo adecuado sin mayor problemática. Y bueno, sobre el esquema de la quimioterapia,
Se debe utilizar profilaxis antiemética para cualquier esquema mayor al 10% de riesgo de mesis. ¿Qué significa? Que muy probablemente para los que son mínimos no voy a utilizar profilaxis, pero los que tienen mínimo o bajo riesgo y de ahí en adelante voy a utilizar siempre la profilaxis. Y la profilaxis debe de cubrir todo el periodo de riesgo. ¿Qué significa? Que si yo estoy hablando de que mi medicamento me puede generar un periodo de riesgo de hasta 120 horas, probablemente tendré que utilizar, por ejemplo, los inhibidores de las neuroquininas, porque son los que tienen una vida muchísimo más prolongada, o tendré que estar administrando medicamentos de otra índole, como los inhibidores de la serotonina, de forma seriada, hasta cubrir todo ese tiempo, ¿vale? Y bueno, todas estas recomendaciones justamente están basadas en evidencia. Ahora, las guías lo que nos hablan es de que cuando tenemos un potencial alto emetogénico, tenemos que utilizar antagonistas en una fase aguda de la serotonina más dexametasona más uno de los siguientes, por ejemplo, el aprepitan, fosaprepitan y el rolapitan. Y entonces, para cada uno de ellos nos vamos a utilizar o vamos a ver que existen esquemas de medicamentos antieméticos que se tienen que utilizar y evidentemente cada uno de ellos pues tiene sus propias características en la forma en la cual las tengo que empezar a administrar. Y bueno, estos serían así como que los que vamos a utilizar, por ejemplo, inclusive con los bajos, la dexametasona, metoclopramida, clopropecina o los antagonistas como una monodroga. ¿Sale? Entonces vamos a ver que estos se puede utilizar una sola de ellas porque tienen bajo la dexametasona y esto. Y conforme vamos incrementando el riesgo de la emesis, pues vamos viendo que inclusive se utilizan medicamentos ya con una vida media más larga porque justamente tenemos que cubrir este periodo de tardío. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de la toxicidad de los antieméticos. Afortunadamente, son muy poquitos los efectos tóxicos que llegan a tener estos medicamentos. Y en el orden de frecuencia es cefalea, ¿sale? O sea, ¿qué va a experimentar el dolor? La persona, perdón, dolor de cabeza. Esto puede ser tanto por los periodos de ayuno, como puede ser por el mismo medicamento quimioterapéutico, como por el medicamento antiemético, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a doler la cabeza. Recordemos que estamos inhibiendo los receptores de la serotonina. Entonces, la serotonina también es parte de los neurotransmisores que nos mantienen con un estado de ánimo adecuado, que nos mantienen felices y demás situaciones. Cuando inhibimos la serotonina, pues podemos llegar a presentar este efecto, ¿sale? Vamos a presentar estreñimiento porque finalmente se están inhibiendo también receptores a nivel visceral de otro tipo de situaciones. Recordemos que los receptores no solamente están en una sola región o en un solo tipo de tejido. Tenemos receptores en múltiples tejidos, en múltiples glándulas y por lo tanto los efectos pueden ser sistémicos en diferentes regiones. Podemos también llegar a presentar singulto, la prolongación del intervalo QT, o sea, ligeros trastornos a nivel cardiovascular y también se puede llegar a presentar astenia y fatiga. Sin embargo, pues estos los podemos llegar a presentar inclusive con el mismo tratamiento quimioterapéutico de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, una de las situaciones importantes a considerar dentro de todo este tipo de situaciones es que evidentemente el riesgo que yo tengo sobre el beneficio que va a presentar mi paciente, que llega a presentar o que tiene el uso de estos medicamentos, pues es mucho mayor que no lo utilizara, ¿no? Entonces, muy probablemente mi paciente llegue a tener algún problema porque a lo mejor él nos dice, no, es que tengo hipo de forma constante, ya me duele el pecho, me duele el abdomen de estar. Bueno, por cierto, singulto, pues es el hipo, ¿va? Nada más que con otro término, básicamente. Es el hipo. Los pacientes llegan a desarrollar de forma muy, muy, muy frecuente hipo y entonces pues es bastante molesto para los pacientes. Pero bueno, es uno de los efectos que yo creo que pueden ser bastante bien tolerados en relación a las otras complicaciones que se podrían llegar a presentar. Y bueno, para ir terminando esta parte de las náuseas, el vómito y comenzar con otro, tenemos que la adecuada adherencia va a permitir que la quimioterapia se dé de forma adecuada y esto, por lo tanto, mejore la calidad de vida, tanto por la disminución de las complicaciones como por la posibilidad, ¿sale? O, mejor dicho, el poder terminar el ciclo de quimioterapia que estaba programado.
y esto evidentemente pues disminuye las complicaciones, disminuye la inconformidad, disminuye el malestar de mi paciente y me permite disminuir la cantidad de células que yo estoy pretendiendo, porque recordemos que la finalidad del uso de los quimioterapéuticos es disminuir la cantidad de células que están siendo perjudiciales para mi paciente y por lo tanto, pues evidentemente mejora la calidad de vida. Ahora, sin embargo, países desarrollados tienen una adherencia solamente del 89%. ¿Qué esperamos en países en vías de desarrollo? Pues una adherencia mucho, mucho menor, ¿no? Y entonces esto nos tiene que hacer recordar qué tipo de país y qué tipo de sistema de salud nosotros tenemos. Por lo tanto, pues muchos de nuestros pacientes sí tienen que cursar con ese tipo de problemáticas. Ahora, ¿cuáles son los factores a considerar? El costo, ¿no? Por ejemplo, de los medicamentos que estamos hablando, el ondansetron incluso está bastante carito, ¿no? Cada ámpula está alrededor, si no mal recuerdo, en algún momento las busqué, me parecía que estaban alrededor de 1,500 pesos. No recuerdo bien si 2 o 3 ámpulas, pero bueno, son medicamentos que cuestan bastante, ¿no? Si nosotros lo comparamos una ondansetron versus una metoclopramida, que cuánto le puede costar al Sistema Nacional de Salud, pues evidentemente es mucho, mucho más caro. Ya no hablemos de aquellos medicamentos eh, que tienen especificidad por las neuroquininas y que tienen una mayor afinidad o que tienen una vida media más larga. Recordemos también que las empresas farmacéuticas, entre mayores beneficios te ofrecen, pues también así es el costo de algunos de los medicamentos, ¿no? La otra es que se genera subestimación del riesgo hematogénico, es decir, no se conocen bien cuáles son los riesgos, no se conocen cuáles son los cuadros que pueden llegar a presentar de cada uno de ellos. Y el uso de quimioterapéuticos en unidades ambulatorias, ¿sale? Que pueden generar algo que se llama un subreporte de cuántos pacientes realmente les están generando náusea y vómito inducido por quimioterapéuticos. El miedo a los ajustes y la descontinuación al reportar los eventos adversos de este tipo de situaciones, ¿vale? ¿Qué significa? Que a lo mejor si yo no tengo los medicamentos suficientes y yo veo que mi paciente está teniendo mayores complicaciones que el beneficio que le está dando la quimioterapia, tendría que hacer ese ajuste de la dosis o prolongar los ciclos, qué sé yo. Eso ya se encargará justamente las personas que son los expertos directamente en el manejo de los quimioterapéuticos. Inclusive tener que llegar hasta la descontinuación porque ya es tan grande la problemática de la náusea y el vómito, ¿no? Que podríamos llegar a presentar una náusea y un vómito incoercible y que básicamente nos puede generar la complicación que yo les estaba mencionando de lo que sería inclusive hasta un choque hipovolémico. Y bueno, el potencial metogénico de las quimioterapias es variable, ya lo vimos. El tratamiento antiemético es efectivo siempre y cuando se emplee de manera adecuada, es decir, sabiendo qué tipo de medicamento le tengo que dar con base en el conocimiento del riesgo. Y bueno, numéricamente la eficacia de los mejores agentes alcanza hasta el 84%, es decir, ningún medicamento, ¿sale? Por eso justamente es que se utilizan combinaciones. Del mejor agente alcanza solamente el 84% para disminuir el riesgo de que se presente la emesis. ¿Qué entonces tengo que hacer para cubrir ese porcentaje restante? Pues hacer las combinaciones de los medicamentos. Y bueno, será necesario concientizar a todo el equipo de salud a cargo del paciente oncológico sobre la importancia de la prevención de la náusea y el vómito inducida por la quimioterapia. Es decir, que no normalicemos nosotros como personal de salud. Ah, pues es que como le estamos dando quimioterapia, pues sí, vomita, acércale, no sé, un lebrillo, acércale un riñón porque pues ahí va a vomitar. O está pendiente de que cuando vomite no se vaya a broncoaspirar. O porque eso no es normal, no hay que normalizarlo y por lo tanto tendremos que darle tratamiento. Ahora, me gustaría hacer una pequeñísima pausa para ver si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta respecto a esto de la náusea y el vómito, para que podamos continuar con lo que es la neutropenia y con la fiebre. No sé si me puede apoyar, por favor, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que hasta el momento no hay ninguna pregunta, únicamente pues comentarios. Este, Ok. si gusten, bueno, invitamos a todos los colegas que están conectados a que aquí en nuestro chat
nos hagan sus preguntas y sus comentarios para que el licenciado les pueda dar respuesta y así podamos continuar con la sesión. Aquí hay una pregunta, dice Lupita Prado nos comenta, ¿qué otros cuidados dar aparte de la medicación? Ok, dentro de los cuidados, dentro de la medicación, pues evidentemente van involucrados junto con lo que es la quimioterapia, que si yo tengo un paciente que conozco que tiene la náusea y el vómito, tendré que darle cuidado a lo que es la cavidad oral, ¿no? Si mi paciente está presente con náusea y vómito, náusea y vómito, náusea y vómito, tendré que estar haciendo aseos bucales de forma frecuente para disminuir la presencia o lo que haya quedado de residuo de ácido clorhídrico en la cavidad oral y que se genere el menor daño en las piezas dentarias. Por otro lado, tendré que estar haciendo la vigilancia de las características de la mucosa, ¿sale? De la cavidad oral. De hecho, más adelante se los voy a mencionar lo que es la mucositis y también lo que es diarrea, porque también ese es otro de los efectos bastante comunes dentro de estas complicaciones. Pero vamos a hablar acerca de lo que es la hidratación adecuada. Recordemos que una de las vías por las cuales se puede perder o de las vías por las cuales se puede complicar a un paciente que pierde líquidos, pues es por vómito, ¿vale? Y entonces tendremos que mantener a nuestro paciente bien hidratado, que eso ya va junto con pegado con la administración de los quimioterapéuticos, porque se tienen que estar bien hidrataditos estos pacientes. Entonces sería dentro de los cuidados las características de la cavidad oral, estarlas vigilando y bueno, el aseo de forma frecuente. Ok, muchas gracias, licenciado. Por aquí tenemos otra pregunta de la licenciada Nilem. ¿Y si un paciente oncológico no tiene ni vómito ni náuseas, a qué se debe? Ok, si no presenta ni náusea ni vómito, sin mayor problema. De hecho, nosotros estamos hablando desde acá. Aquí. Tenemos que algunos de los pacientes oncológicos, ¿sale? Dependiendo cuál sea la vía que se estimula, ¿sale? Puede presentarse en las primeras 24 horas, ¿sale? Cuando va a ser por vía periférica, inclusive hasta 120 horas de forma posterior, una. Dos, también tiene que ver directamente con esto que estábamos hablando. Ya, el potencial emetogénico, ¿sale? Tendrá que ver también con el tipo de medicamento. Y la otra, pues tendrá que ver directamente con la respuesta de nuestros pacientes, ¿no? Hay medicamentos que las guías, la literatura nos dice que van a presentar determinados efectos. Sin embargo, hay pacientes que salen de lo típico, ¿sale? Y se vuelven atípicos y sin mayor problema a lo mejor no presentan ni la náusea ni el vómito. Y pues qué bueno por él, ¿no? Puede ser algo atípico, pero tampoco es como que justamente esperemos que todos los pacientes fueran así, ¿no? Más bien nos tiene que llamar la atención que qué bueno que no tiene la náusea y el vómito. Ese es un signo, pues, bueno, básicamente, ¿vale? Ok, muchas gracias, licenciado. Por aquí tenemos, me parece que es un comentario. El Ok. licenciado Raúl nos comenta, se puede administrar ondansetron y si no funciona, se puede usar metoclopramida. Sí, de hecho, aquí están, ¿vale? Lo que va a suceder es que evidentemente hay esquemas antieméticos, ¿sale? Que recomiendan determinadas guías de oncología, ¿vale? Que nos dicen cuáles son o cómo los deberíamos estar administrando. Sin embargo, pues evidentemente nosotros también tenemos que adecuar a los recursos que tenemos, ¿no? A lo mejor yo les puedo decir, no, es que tendrían que administrar un inhibidor de las neuroquininas. Bueno, pues en mi hospital no tengo y solamente tengo a lo mejor ondansetron y tengo metoclopramida, pues voy a tener que tratar de disminuir la presencia de la emesis con los medicamentos que yo tengo, ¿sale? Entonces, ¿se pueden utilizar? Evidentemente sí, siempre y cuando sea los recursos por los cuales tengo en mi hospital. Y una de las situaciones es que si cuento a lo mejor con todos los medicamentos, pues tendré que hacer uso de las recomendaciones que me hacen ciertas guías, porque insisto, todo este tipo de situaciones está basado en la evidencia, es decir, lo que los mejores resultados nos han dado con base en la experiencia clínica y las observaciones.
Ok, muchas gracias. La licenciada Luli Rivera nos comenta, ¿y cuando el paciente es renal, ahí aplica la hidratación? Sí, aquí una de las situaciones importantes que tenemos que ver es que, por eso es lo que yo les mencionaba, el paciente oncológico también se tiene que ver en todo lo que es una parte holística. Si mi paciente es insuficiente renal, tendré que saber en qué estadio está mi paciente de insuficiencia renal, ¿vale? No es lo mismo que mi paciente tenga una tasa de filtrado disminuida a que tenga una tasa de filtrado media o que tenga una tasa de filtrado nula. Entonces, para cada una de esas situaciones, evidentemente también se irán adaptando los diferentes mecanismos por los cuales se tendrá que mantener hidratado este paciente. Además, si mi paciente insuficiente renal tiene ya la presencia de anuria y inclusive tiene básicamente tratamiento sustitutivo renal, pues entonces yo tendría que hacer uso de ese tratamiento sustitutivo renal para ver y adecuar la administración de líquidos que yo tenga que estar dando. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Yo se los estaba diciendo, algunos quimioterapéuticos se van a acumular en exceso. Por eso toda esta situación con base en una valoración. Tendré que ver cuál es el porcentaje del medicamento, cuál es la vía de eliminación, ¿sale? O de excreción, y tendré que adecuar las dosis dependiendo la vía por la cual se eliminen para no generar procesos demasiado tóxicos. Una, dos. Los medicamentos que yo utilice en general también los tendré que adecuar con base en la dosis que tolera mi paciente y cuáles son las vías de eliminación, cómo y cuál es el tipo de tratamiento sustitutivo. No es lo mismo, evidentemente, que yo tenga un tratamiento sustitutivo de un paciente renal por diálisis peritoneal a una hemodiálisis, en las cuales yo podré inclusive utilizar diferentes tipos de filtro o el tipo y la modalidad de hemodiálisis que yo esté utilizando. Por ejemplo, yo les puedo hablar de la experiencia en terapias intensivas donde utilizamos terapia de reemplazo renal lenta continua, ¿no? Algunos lo conocen como el sistema Prismaflex y a lo mejor ya ahorita vieron la actualización del sistema Prismaflex y conocen que tenemos diferentes tipos de filtros. Hay algunos que solamente sirven para filtración y otros que también generan adhesión de ciertas moléculas tóxicas a ese filtro. Por ejemplo, en los pacientes que tenemos con una infección sistémica, eso les reduce la cantidad de factores proinflamatorios y mejora la sobrevida del paciente. Entonces, dependiendo de cada una de estas características, será la valoración que yo le dé, las dosis que yo tenga que utilizar y los aportes que le dé de cada uno de ellos. Ok, muchas gracias, licenciado. Por aquí tenemos otra pregunta de la licenciada Tracy. ¿Se puede recomendar el uso de tratamiento no farmacológico? Tendríamos aquí que ver cuál sería o a qué se refieren con tratamiento no farmacológico. Por esa, en relación a qué, recordando lo que yo les explicaba, aquí yo les hablo acerca de fisiología, básicamente. Cuando yo les hablo de la fisiología, pues les estoy mencionando cuáles son las vías, ¿sale? Por las cuales los pacientes que tienen quimioterapéuticos van a liberar o van a tener la presencia de este vómito. En este caso, a lo mejor no es un vómito inducido, por ejemplo, hay algunas personas, se me ocurre, que cuando escuchan un ruido de que una persona también está vomitando, en automático les dispara el reflejo nauseoso. Algunas personas cuando huelen algo les dispara el reflejo nauseoso. Cuando ven algo les dispara el reflejo nauseoso. En este caso, lo que estamos hablando es que muchos de estos medicamentos van a alterar directamente estos receptores de dopamina, serotonina y la sustancia P, y eso es lo que desencadena la presencia de la náusea y del vómito en el paciente con quimioterapia. Por esa razón es que se le dan esos medicamentos específicos para inhibir estos receptores y por lo tanto que eliminemos esta situación nauseosa y de emesis. Entonces, no descarto la posibilidad de que a lo mejor lo podamos utilizar como un coadyuvante de la administración de estos medicamentos, pero pues evidentemente la recomendación es utilizar un agente farmacológico y a lo mejor coadyuvarlo con alguna de las terapias no farmacológicas. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Tenemos aquí otra pregunta de la licenciada Melissa que nos dice, me han tocado casos en donde los pacientes antes de entrar a la sesión de quimio vomitan, pero más relacionado al estado emocional.
por nervios. Así es. En estos casos funcionaría igual un esquema antiemético. Sí, aquí lo que vamos a estar hablando es justamente de... ¿Dónde está? Aquí, ¿sale? Dentro de la clasificación de la náusea y el vómito inducida por la quimioterapia, pues sería una anticipatoria que ocurre antes de que el tratamiento haya iniciado en respuesta a náusea y vómito inducido por quimioterapia presente en ciclos previos. Justamente eso es de lo que estamos hablando, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que nosotros justamente funcionamos a través del manejo de emociones, de sentimientos y demás, pero para que nosotros podamos tener emociones como por ejemplo la ira, la tristeza, el enojo, la felicidad y demás, utilizamos neurotransmisores, que básicamente será liberación de serotonina, la liberación de dopamina, inhibición también de estos mismos. Entonces, por esa razón es que ocurre la náusea antes de que haya iniciado el ciclo. Por lo tanto, se utilizan también medicamentos desde el punto de vista profilácticos, es decir, antes de que el paciente ingrese a una terapia de quimioterapia, pues ya se le pueden estar administrando sus medicamentos antieméticos. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Por el momento son todas las preguntas. En ¿Ok? cuanto los colegas nos empiecen a realizar más, las vamos a ir leyendo. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar acerca ahora de lo que es la neutropenia y de lo que es la fiebre. Y bueno, para poder empezar a hablar de neutropenia y fiebre, nosotros tenemos que hablar acerca de lo que se le conoce como hematopoiesis, ¿no? Y tenemos que la hematopoiesis, pues es la generación, ¿vale? De todo lo que son las células sanguíneas. La hematopoiesis involucra un proceso fisiológico de otro sistema que involucra el sistema óseo, que es el que se estimula por la liberación de eritropoyetina cuando tenemos múltiples depresiones en algunos grupos celulares por múltiples estímulos. Y entonces tenemos que hay una producción diaria de 2 por 10 a la onceava potencia de eritrocitos, o sea, son muchísimas células, ¿vale? Son muchísimas células las que están produciendo. De neutrófilos también son muchas más células las que están produciendo y de plaquetas también se están produciendo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, de los eritrocitos la vida media es de 120 días, aproximadamente 3, 4 mesecitos, ¿no? De las plaquetas la vida media es de 8 a 12 días. Entonces son vidas medias que van a fluctuar dependiendo de cada uno de estos tipos de celulitas de cada uno de ellos. Y entonces algunos tienen una tasa de proliferación muchísima mayor, muy grande en relación a algunas células que pueden llegar a causar cáncer. Entonces, esa es una de las características importantes. ¿Por qué vamos a hablar acerca de esto? Cuando nosotros damos medicamentos quimioterapéuticos, hay una depresión en esta formación de la hematopoiesis, específicamente de un grupo de celulitas, que son los neutrófilos, ¿vale? Por eso vamos a hablar acerca de esto. Y entonces, como tiene una tasa de proliferación mucho mayor que cualquier cáncer, cuando nosotros administramos un quimioterapéutico y hacemos una depresión importante en la hematopoiesis, vamos a incrementar la capacidad de incrementar según la demanda, ¿sale? Por ejemplo, cuando yo tengo una cortada, cuando yo tengo una amputación, cuando tengo algún proceso infeccioso o cuando tengo alguna situación, esta médula se estimula, lo que le estaba diciendo, y empieza a producir más células. El problema sobreviene cuando yo tengo un medicamento que está inhibiendo esta producción de estas celulitas y entonces si tengo una hemorragia, pues la hemorragia va a continuar porque no tengo plaquetas. Cuando tengo hemólisis voy a quedar anémico porque pues no tengo la manera en la cual estas celulitas se sigan produciendo y cuando tengo una infección, pues justamente no tengo células blancas que me ayuden a la defensa de este tipo de infecciones, ¿vale? Ahora, son los principales efectos adversos de la quimioterapia citotóxica. Aquí vamos a hablar también de diferentes tipos de quimioterapia. Específicamente hablando de la quimioterapia citotóxica, ¿sale? Vamos a generar problemas como va a ser la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia, ¿no? Como básicamente a esto nosotros ya después le podemos llamar pancitopenias. ¿Por qué? Porque afectan a varios grupos celulares desde el punto de vista hematológico y que van a tener complicaciones importantes en cada uno de ellos. Y bueno, la vida media de los neutrófilos es bastante corta, aproximadamente de 7 días. Es decir, todavía tiene una vida media más pequeña o más corta que la de las plaquetas. Y entonces nosotros tenemos que empezar a recordar cuál es el papel importante, el papel primordial de los neutrófilos. Vamos a tener que los neutrófilos
tienen varias características desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista orgánico, van a estar presentes en todos los tejidos. Van a ser los primeritos que llegan al reconocimiento de agentes infecciosos de cualquier índole y son los que le ponen la marquita para que si no puede él solito hacer el efecto inmunológico, llegue en otro grupo celular y se encargue de ese tipo de infecciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, llegan los neutrófilos para una infección parasitaria y genera la marcación o genera la liberación de se me acaba de decir la palabra. Genera una respuesta inmunológica para que lleguen de forma posterior los eosinófilos para pronto y generen la respuesta inmunológica. Y los neutrófilos pues, van a ser los principales que se van a encargar de las infecciones, por ejemplo, bacterianas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una disminución de estos neutrófilos, pues las infecciones bacterianas van a hacer fiesta, evidentemente. Y entonces la neutropenia asociada a la quimioterapia, tenemos la citotoxicidad directa por quimioterapia, radioterapia, ¿sale? La infiltración maligna de algunas células, alguna otra estructura y los secuestros esplécnicos. Vamos a recordar que el panteón o el deshuesadero de las células hematopoyéticas pues va a ser el vaso, ¿no? Entonces, perdón, ahí es donde lo vamos a tener. Cuando tenemos secuestro esplécnico, pues se van para allá. Y bueno, es el principal factor causal de infecciones que amenazan la vida. Aquí es una de las situaciones importantes. Y probablemente la complicación más peligrosa y costosa es la causa de la disminución de la intensidad de la dosis y empeora los desenlaces. ¿Qué es lo que sucede? Yo al principio de esta clase les estaba hablando que existe algo que se llama nadir, ¿no? El nadir, pues básicamente es el punto donde alcanzamos la disminución máxima de estas células justamente en un tiempo determinado de 7 a 14 días, que es el tiempo que se da la replicación, la multiplicación o la reproducción celular. Por eso yo les hablaba que tenemos que conocer también esos mecanismos de reproducción celular. En estos 7 a 14 días es cuando el paciente más inmunocomprometido se va a encontrar y es cuando yo tengo que hacer recuentos de estas células para saber si el ciclo o la quimioterapia se le puede seguir dando de la misma intensidad o tenemos que hacer ciertos ajustes para prevenir precisamente la presencia de infecciones oportunistas, así como también disminuir los desenlaces fatales no por el quimioterapéutico y no por la presencia de cáncer, sino por una infección oportunista que se dio como efecto secundario del mismo tratamiento. Ahora, cada una de estas situaciones es importante. ¿Por qué? Porque la importancia de la fiebre de la neutropenia no solo radica en el propio paciente, sino también que cuesta dinero. Es decir, un paciente que yo tengo con quimioterapia, que aparte lo tengo infectado, es un paciente que va a necesitar sí o sí quedarse en un hospital y no es cualquier hospital. No es cualquier cama, tendrá que estar en un aislado, la forma en la que se le dé el manejo a este tipo de paciente y también el tipo de infección que desarrolle, pues es totalmente distinto. No será lo mismo que desarrolle una infección de vías urinarias, por ejemplo, ¿no? Que no demerito y no disminuyo o que no aminoro la complejidad de este tipo de infecciones, aclaro. Y si nosotros la comparamos, por ejemplo, con una neumonía, que inclusive mi paciente, aparte de tener cáncer, tenga que colocarle una ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, la complejidad de esto radica justamente ahí. Y el manejo de cada uno de los pacientes pues, va a costar más dinero que a veces no se cuenta con cada uno de los en el sistema de salud y los seguros a veces tampoco los cubren, ¿no? Y bueno, una vez que se llega a presentar este tipo de situaciones donde hay una infección o donde hay una disminución importante de este sistema inmunológico en conjunto con la fiebre, pues la mortalidad se dispara de forma tremenda. Y bueno, la mortalidad asociada a la fiebre y a la neutropenia, tenemos que entender que no todos los episodios son iguales, ¿sale? La mortalidad reportada es del 4%, sin embargo, porque hay un subreporte, la realidad es de que es mayor al 80%. Actualmente, ¿sale? Están rondando el 30% y los intentos de estratificación del riesgo, ¿sale? Se van a dar a través de una escala de MASC. Esta escala, en conjunto también con los grupos de Talcott,
¿vale? Nos hablan acerca de las características que van a tener nuestros pacientes para que nosotros podamos saber en qué pacientes tienen mayor riesgo de presentar ese tipo de problemáticas y qué pacientes a lo mejor la van a presentar en menor porcentaje. Dentro de esto tenemos características clínicas y lo tenemos dividido en 4 grupos, el porcentaje de complicaciones y el porcentaje de la mortalidad. Por ejemplo, el grupo 1 son pacientes ingresados en el momento de tener neutropenia febril, generalmente con un tumor hematológico y trasplante de médula ósea. Paciente de tipo 2, pacientes ambulatorios con comorbilidad como puede ser hipotensión, disfunción orgánica, alteración mental y sangrado incontrolado. Las complicaciones, el porcentaje va del 35, 33, 21 y el 5%, y la mortalidad, pues evidentemente va a variar dependiendo cada una de las características clínicas de estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes ambulatorios sin conmovilidad ni neoplasia, el porcentaje de complicaciones del 5 y la mortalidad del 0%. Entonces, ahora, una de las situaciones importantes dentro de esto es que el porcentaje de complicaciones cuando una persona tiene neutropenia y fiebre nunca llega al 0, siempre va a tener un riesgo importante, ¿sale? Ahora, la escala de Mask nos habla de un punto de corte de 21 puntos. Es decir, cuando mi paciente, yo voy viendo cada una de estas situaciones, por ejemplo, que tiene o no tiene medianos síntomas de neutropenia y fiebre, cuando no presenta hipotensión, ¿sale? Cuando no tiene algún problema de, por ejemplo, de pulmonar obstructivo crónico, POC, por ejemplo, cuando llega a tener un tumor sólido o hematológico, ¿sale? Cada uno de estos, cuando vamos sumando, cuando tenemos un 21 puntos, pues básicamente es el punto de corte para decirnos que va a tener una alta tasa de mortalidad. Y entonces, con cada una de estas situaciones, nosotros nos permite estadificar y decidir quiénes son los que tienen mayor riesgo para tener al paciente dentro de la unidad y con las características que esto va a ameritar evidentemente para el tratamiento de mi paciente. Ahora, ¿qué significa esto? En algún momento, en algunas otras clases anteriores, yo presentaba o me permitieron compartir con algunos de ustedes el tema de lo que es sepsis. Cuando hablábamos de sepsis, hablábamos que la sepsis nos puede dar origen a un choque séptico y si este continúa, pues nos da un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, básicamente que va a estar caracterizado por la disfunción orgánica. Cuando nuestros pacientes también con cáncer llegan a presentar fiebre y neutropenia, se vuelven sépticos, van avanzando en las complicaciones hasta que llegan a lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, ¿vale? Y entonces vamos a tener frecuencias cardíacas mayores a 90, frecuencias respiratorias mayores a 20 y con con presiones arteriales de CO2 menores a 32 porque están generando básicamente barrido del CO2. Temperaturas mayores a 38 o menores a 36.8, ¿sale? Cuando ya tienden a irse a la hipotermia ahora, como pérdida de los mecanismos compensatorios, y la cuenta leucocitaria mayor a 12.000 o menor a 4.000, ¿sale? Y el punto importante es que vamos a tener un porcentaje de bandas y vamos a entender que las bandas es el esfuerzo de la médula ósea por producir más células neutrofílicas o neutrófilos, pues propiamente, pero estas bandas son células inmaduras. ¿Qué significa que son células inmaduras? Que no van a obtener la misma capacidad de respuesta ante las infecciones, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a medir la mortalidad? Si nosotros tenemos dos criterios, la mortalidad es menor del 5%, es decir, con una frecuencia cardíaca y que tenga temperatura, pues es del 5%. Con 3 criterios, con cada uno de estos, pues vamos a tener ya el 11%. Y con 4 criterios, el 43% de probabilidad de la mortalidad. ¿Sale? Entonces, vamos viendo cómo va incrementando la mortalidad y evidentemente es una situación importante. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta estratificación? Vamos a reducir la mortalidad asociada a la neutropenia y fiebre, la anticipación de complicaciones, es decir, los vamos a colocar en una terapia intensiva, los vamos a obtener en una unidad ambulatoria, la intensificación temprana del tratamiento, cuando yo le tengo que a lo mejor inclusive incrementar el tipo de antibiótico, tengo que hacer modificación del antibiótico, ¿sale? La selección de pacientes que puedan tratarse de forma ambulatoria también, porque a menor concentración de pacientes, pues evidentemente menor
translocación de microbiota podemos tener entre uno y otros, mejora la calidad de vida y reduce el tiempo de hospitalización, el menor riesgo de infecciones nosocomiales, ¿sale? Y por lo tanto también la presencia de menor bacterias multidrogoresistentes. La menor ocupación en camas, lo cual facilita o posibilita que se puedan atender mayor cantidad de pacientes, y el menor costo asistencial. Entonces, ¿cuál es la definición operacional de neutropenia y fiebre? Nos dice que la temperatura oral mayor a 38.3 grados o 2 mediciones consecutivas de 38 con un intervalo de 2 horas. Esta es la definición operacional. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, llega mi paciente y tiene 39 de temperatura, ¿sale? En cavidad oral, cumple con este criterio, ¿sale? ¿Qué significa? Que si mi paciente llega con 38 y se lo tomo la temperatura, pero a las 2 horas tiene 36, no cumple con esta definición operacional, ¿vale? Que quede claro. Cuenta absoluta de neutrófilos menor a 500 células, ¿sale? O se espera que bajen por debajo de 500 células. ¿En cuánto tiempo van a poder bajar? Justamente para eso nos sirve NADIR, entre los 7 y los 14 días. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones sobre este manejo? La elección del tratamiento ambulatorio tiene ventajas teóricas y también tiene riesgos, así como desventajas. Una va a ser la conveniencia para el paciente, ¿sale? Que va a ser la administración oral, la reducción de costos, la reducción de infecciones nosocomiales, evita el sobretratamiento y evita el estrés al paciente, que es una de las situaciones también que tenemos que estar viendo con nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y las desventajas? ¿Cómo seleccionar al paciente? ¿No? Si yo tengo diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de cáncer, que tengo diferentes riesgos, ¿cómo le hago para seleccionar? Requiere alto nivel de organización y protocolos establecidos, es decir, el paciente sabe cómo se debe cuidar, el familiar sabe cómo debe cuidar al paciente, cuáles son los cuidados que va a tener en su domicilio, cuáles son las características del domicilio para que ese paciente pueda estar fuera de la unidad hospitalaria. La pérdida de control y la continuidad del tratamiento, es decir, el paciente realmente se va a tomar el medicamento en los horarios establecidos, va a llevar los cuidados que se deben de estar dando, el paciente acude cuando identifica alguna de esas problemáticas, ¿sale? Y aumenta la incertidumbre, tanto del personal como del mismo paciente, porque el paciente resulta que no es experto en identificación de algunas complicaciones que se pueden llegar a presentar, ¿no? Y entonces, como no es experto, muchas de las ocasiones va a dejar pasar por alto aquellos aspectos que realmente lo eran. Ahora, puntos a tener en cuenta. La fiebre suele ser el único signo de infección en este tipo de pacientes. Infecciones no tratadas como las gram negativas incrementan la mortalidad, ¿sale? Recuperación de neutrófilos, ¿sale? Como un factor crítico en respuesta a la infección, el uso temprano de factores estimulantes de crecimiento de estas celulitas. Resulta que hay medicamentos que no son los interferones, aclaro. Hay medicamentos que van a estimular, tampoco es eritropoyetina, o algunas veces se llegan a utilizar, pero van a generar estimulación del crecimiento de estos neutrófilos de forma específica. Son bastante caros, no se tienen tampoco en donde quiera. Y al momento los estudios que se han desarrollado no tienen una evidencia tan alta que represente una práctica significativa para el uso en este tipo de pacientes. Y bueno, la gran variabilidad de microorganismos causales genera la necesidad de cultivos y antibiogramas, es decir, mi paciente que llega con fiebre y que tiene neutropenia, yo tendré que policultivar, ¿sale? De todos los orificios, de todas las secreciones, yo tendré que tomar algún cultivo para poder de forma posterior identificar cuál fue el foco infeccioso, cuál fue el origen y por qué no determinar también cuál es el antibiótico o el tratamiento adecuado para cada uno de ellos. Así como también las guías que nos recomendaban en sobreviviendo a la sepsis, el inicio temprano de los antibióticos, pues es la mejor estrategia que podemos hacer uso. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas que no permiten precedir, ¿sale? El agente etiológico frecuente que puede ser múltiple? Pues bueno, resulta ser que nosotros, agentes causales de infecciones, pues, tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos bacterias, virus, hongos y parásitos. Y entonces, todos estos se pueden llegar a presentar en el paciente con cáncer y con quimioterapia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justamente por esa razón se tienen que hacer los cultivos para determinar, número 1, el agente causal, número 2, qué tipo de agente causal tengo, ¿no? Si se subdivide a su vez, y después
cuál es el agente causal específico, de forma posterior cuál será el tratamiento que yo le tengo que dar para este tipo de agente. Ahora, el abordaje inicial. Tengo que identificar, mi paciente ya tiene neutropenia. ¿Cuáles son las características clínicas que tiene? Tengo que también establecer el índice de MASC, lo que ya vimos, cuál es la tasa de probabilidad o de mortalidad que llega a tener. La toma de hemocultivos y laboratorios básicos. La presencia de síntomas respiratorios, tengo que hacerle imagenología también, síntomas urinarios. Todo esto es con la finalidad de determinar, por ejemplo, si es de origen respiratorio, si es de origen urinario, si es de origen digestivo, si es de origen cutáneo, si es a consecuencia de alguna situación viral. Y bueno, algunas situaciones importantes, inclusive tomando en consideración la parte temporal, ¿no? Por ejemplo, en temporada invernal, ¿cuáles son los principales agentes causantes de enfermedades que tenemos a nivel respiratorio? ¿Cuáles son las principales causantes en temporada, por ejemplo, se me ocurre de verano, de infecciones digestivas? Porque con cada una de estas temporadas, pues evidentemente el riesgo de que el paciente haya contraído algún agente causal radica inclusive también en el tipo de agente, en el tipo de ambiente y el tipo de estación en el cual nos estamos desarrollando. Ahora, ¿por qué es importante buscar el foco de infección? Porque evidentemente vamos a poderle dar, hace poco me tocó compartir también en algún otro espacio un tema del uso de antibiótico terapia. Y para el uso de los antibióticos, pues tenemos justamente que conocer la edad del paciente, las características del estado inmunológico, el estado nutricional, la región y el tipo de infección que tenemos, si es una infección localizada o es una infección sistémica. Entonces, por esa razón es que tenemos que saber si la infección es de piel, cabeza, mucosa, pulmón, abdomen. El uso de dispositivos invasivos, ¿no? Catéteres periféricos, catéteres urinarios, catéteres centrales, todo ese tipo de situaciones, ¿no? La región perineal, enfermedades ginecológicas, enfermedades neurológicas, con datos meningios. Es decir, yo tengo que ver dónde está la infección para ver a qué está asociado y cuál será el principal agente etiológico. También con base en la experiencia que se llega a tener. Ahora, y aquí vamos a ver, ¿no? El órgano sistema, cavidad oral, gastrointestinal, respiratorio, piel, y cuáles son las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia entre cada una de estas. Ahora, ¿cuáles son los virus que causan principalmente infecciones en cada una de estas cavidades, así como de los hongos y de los parásitos? Entonces, todo resulta ser importante tener conocimiento de cuáles son los agentes etiológicos principales para que esto a mí me ayude a discernir cuál va a ser el tratamiento que yo voy a utilizar, ¿no? Yo sé que las principales siempre van a ser las bacterias, pero ¿qué pasa si yo tomo un cultivo y entonces encuentro, por ejemplo, hongos? Ah, bueno, pues entonces quito el antibiótico y solamente daré algún medicamento antifúngico. Si yo observo desde el punto de vista clínico que hay la presencia de herpes, pues entonces tendré que dar un antiviral específico contra todo lo que es la familia de los herpes. Y entonces eso a mí me va a ayudar tanto la parte clínica, ¿sale? Visual, como a lo mejor también en la parte de los hongos, la parte visual, virus, la parte visual, como si yo tuve algún proceso infeccioso que sea de tipo bacteriano y que a lo mejor no identifico a simple vista, pero a través de los cultivos me sale el agente específico y entonces, yo puedo también utilizar el antibiótico específico para tratar ese tipo de infecciones. Y bueno, la selección de agentes antibióticos pues va a depender justamente de lo que ya habíamos mencionado ahorita, piel, cabeza, pulmón, es decir, tenemos que repetir dónde yo busqué el foco infeccioso y donde yo lo haya encontrado es el tipo de antibiótico y dependiendo del agente causal. Ahora, los principios generales para esto es los patrones locales de aislamiento y resistencia, es decir, por eso es importante tomar los cultivos, para saber dónde estaba ese agente causal cuando yo lo aíslo, y la otra, a qué es susceptible. ¿Por qué? Resulta ser que a lo mejor yo digo, bueno, tengo una infección de vías urinarias y le doy trimetoprim con sulfametoxazol y resulta que el agente causal ya es resistente. Entonces ya es resistente a todas las sulfamidas, ¿sale? Y por lo tanto, pues ya no le puedo dar ninguno de ese grupo de medicamentos. A lo mejor tendré que utilizar otro tipo de antibiótico. ¿Como cuáles? A lo
mejor se me ocurre, no sé, una quinolona, ¿no? A lo mejor me estoy yendo muy alto en los esquemas o en los espectros, pero solamente es para diferenciar. Pero resulta que también desarrolla resistencia a las quinolonas. Entonces, absolutamente me quito todo el cuadro de las quinolonas y tendré que utilizar a lo mejor algún otro tipo de combinación de antibióticos. Por eso es importante esto. Y la otra, trabajar en conjunto con el Departamento de Epidemiología y las infecciones nosocomiales. Ahora, no hay evidencia de que la poliantibiótico terapia sea mejor que la monoterapia. ¿Qué significa? Que no existe evidencia significativa que es mejor que yo le dé, por ejemplo, meropenem, piperacilina y metronidazol, a que a lo mejor yo solamente utilice la piperacilina con tazobactam, se me ocurre, ¿no? Entonces, también esa es una situación importante que tenemos que tener en consideración, la revisión de las guías de práctica clínica, que cuando yo como enfermero lo estoy administrando, porque justamente ese es mi papel, la administración, esté revisando, tenga conocimiento para también sugerir cambios en los esquemas terapéuticos y decir, oiga, doc, es que fíjese que le estamos dando, no sé, 2 antibióticos que se contraponen directamente en su efecto, ¿no? O que van a generar mayores datos de toxicidad con algunos de ellos. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante que nosotros como enfermeros lo conozcamos, porque directamente quienes administramos somos nosotros. Y bueno, la continuación del tratamiento debe estar regida por los resultados de los cultivos y de los antibiogramas. Es decir, cuando hablábamos de sepsis, cuando les hablé acerca también de, bueno, quienes han estado también en contacto conmigo a través de lo del diplomado, yo les hablaba que hay una pauta terapéutica que se llama desescalonamiento antibiótico. ¿Qué significa? Que si yo estuve dando un antibiótico que era de un amplio o de un espectro muy amplio, mejor dicho, y mi antibiograma me dice que puedo desescalonar a un antibiótico de un menor espectro y que aún así va a tener el efecto terapéutico, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque con esa pauta yo también voy a disminuir la resistencia bacteriana que se pueda llegar a desarrollar. Ahora, los ejemplos de escenarios específicos. ¿Cuándo puedo llegar a tener mis pacientes así? Cuando tienen la presencia de un catéter central, ¿sale? Obligatorio la toma de cultivos. Si tiene el puerto, llamar a clínica de catéteres, que son quienes los deberán de manejar. Central o periférico, ¿sale? Tendré que tomar los cultivos 2 horas entre los signos y los síntomas. Y tendré que tomar específicamente lo que son aerobios y anaerobios, ¿sale? Para poder hacer la detección específica del agente causal que lo esté causando. Ahora, no es necesario retirar el catéter en todos los casos. Cuando hay infección del túnel, bolsillo, bacteremia o fiebre persistentes, ahí es cuando sí hay que retirarlos, ¿vale? Agentes recomendados para ese tipo de infecciones, la vancomicina, la inesolid y la teicoplanina. Son los que se recomiendan. Ahora, cuando tenemos procesos de neumonía, tenemos que considerar la gravedad del cuadro. Cuando la licenciada Reina nos hablaba de las actualidades en neumonía, justamente también nos hablan qué tipo de pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria, cuáles son los pacientes que pueden ser tratados en un hospital, cuál es la diferencia inclusive de los agentes causales de los que generan las NAC y las NAF, ¿no? De lo que son las neumonías adquiridas en la comunidad y las neumonías intra o nosocomiales. Ahora, los agentes recomendados son betalactalámicos, ¿sale? Como la ceftriaxona, cefalozina, cefepima. Y se tienen que añadir algún macrólidos como acitromicina y la claritromicina cuando tenemos algún tipo de neumonía de tipo atípica. Alternativas, pues son las fluoroquinolonas, el moxifloxacino y el levofloxacino. Y cuando sospechamos de pseudomonas, porque el estado de nuestro paciente está inmunocomprometido, pues podemos añadir lo que son amikacinas, es decir, aquí dependerá de las estadías o de las valoraciones clínicas que se hagan. Pacientes con VIH, por ejemplo, o el uso de esteroides a dosis altas, pues podemos considerar neumocitis como agente causal, ¿sale? Y entonces pues, tendrá que utilizar trimethoprim y sulfametoxazol. Entonces, para cada uno de los cuadros clínicos, para cada uno de los escenarios clínicos en los cuales nos estamos desarrollando, evidentemente el tratamiento terapéutico será diferente, ¿sale? Cuando hay presencia de infiltrados pulmonares, cuando tenemos pacientes que son trasplantados, ¿sale? Con médula ósea, células progenitoras, nódulas de halo, vidrio despulido, que eso ya es un signo clarísimo de una neumonía, ¿sale? De un CIRE inclusive a veces, y respuesta que no es adecuada a la antibacteriana, ¿sale?
pues tenemos que sospechar de aspergilosis. Entonces, tenemos que ir viendo que los cuadros van a ser diferentes o se van a manifestar de forma distinta dependiendo los escenarios. Y bueno, añadir antifúngicos como la caspofungina, anidolofungina, voriconazol y la anfotericina B cuando se sospecha o cuando ya se tiene que, muy probablemente el cultivo salió negativo a bacterias, pero aún así tenemos datos de infección, muy probablemente es una infección fúngica, por algún tipo de levadura, por algún tipo de espora o por algún otro tipo de hongo. Y entonces tenemos que utilizar antifúngicos de un espectro un poco más amplio. Cuando tenemos lesiones vesiculares o sospecha de infección viral, son muy raros los casos, perdón, y no debe de ser la primera consideración, ya que es una tasa bastante baja la incidencia. No son fáciles de cultivar, evidentemente, por las propias características del virus, ¿sale? Y el agente a eleccionar, pues siempre va a ser el aciclovir. Solo sustituir, o sea, hay fuente de sospecha de un citomegalovirus y se le tendrá que dar, pues, ganciclovir, ¿sale? Cuando tenemos datos de meningitis o encefalitis, tendrá que ser obligatoria la realización de la punción lumbar para la obtención de un cultivo y el aislamiento del agente causal. Y bueno, también tendremos que ver cuáles son las características de los antibióticos que tienen la capacidad de atravesar esta barrera hematoencefálica. Y entonces tendremos que dar una cobertura de listeria con Cefta más ampicilina o meropenem y aciclovir a altas dosis, que solamente es como van a poder atravesar esta barrera. Cuando hay la presencia de celulitis o infecciones de la piel extensa, ¿sale? El aumento de la prevalencia de las lesiones por adhesivos en centros de adecuada documentación amerita el empleo de vancomicina, y alternativa se puede utilizar daptomicina y el linezolid. En pacientes que se encuentran posoperados, ¿sale? Con un foco gastrointestinal no controlado, sospecha de sepsis abdominal o pélvica, infecciones generalmente polimicrobianas. ¿Por qué? Porque hay una revoltura de toda la microbiota que podamos llegar a tener. Y bueno, entonces el tratamiento será de amplio espectro y además tendremos que añadir lo que es el metronidazol. Cuando los pacientes llegan a tener diarrea, se tiene que considerar la presencia del Clostridium difficile como agente causal primordial. La vancomicina vía oral y el metronidazol también serán de primera elección. Cuando hay presencia de candidiasis, pues bueno, vamos a tener que es una infección por hongo. Y de hecho, la cándida es también una de las complicaciones o de las situaciones de mayor consideración en los pacientes con cáncer o con tratamiento quimioterapéutico, ¿no? La candidiasis sistémica o la candidemia, porque ellos desarrollan cándida de la cavidad oral hasta ano, principalmente todo lo que es el tubo digestivo y de forma posterior una translocación a la vía sistémica. Bueno, generan muy alta mortalidad en pacientes con tratamiento con meloblativa. Se recomienda el inicio de terapia empírica, incluso en caso de ausencia de cultivos, ¿sale? El agente de elección específica es la anfotericina B y reservar el fluconazol solamente si el paciente está estable y no se sospecha de aspergilosis. Y bueno, el uso de los factores de crecimiento, ¿sale? De colones de crecimiento de estas celulitas hematopoyéticas, pues bueno, es controvertido, altamente caro, no ha dado un cambio significativo, no tiene una evidencia tan significativa, tan sólida como para que se recomiende. Y bueno, las guías en México y Europa pues, coinciden que no tienen una indicación real una vez que el cuadro de neutropenia y fiebre se ha establecido. Se puede dar antes, eso sí, ¿sale? Sin embargo, el uso de estos factores, una vez presentada la neutropenia, acelera la recuperación de los neutrófilos, ¿sale? Las dosis realmente simples son 5 microgramos kilogramo día, ¿sale? Y mayores a 30 microgramos por dosis en una dosis adecuada. Y su papel real es la profilaxis, ¿sale? Por eso les decía, se da desde antes. Y bueno, además estos no mejoran la mortalidad, pero sí la morbilidad asociada a la quimioterapia. Es decir, la mortalidad no va a cambiar, pero las complicaciones probablemente sí, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las disposiciones finales al abandonar el paciente el servicio de urgencia? Solo una pequeña proporción de los pacientes puede regresar a domicilio. Esa es una situación, sale importante. Obligatorio la revaloración de la respuesta y el tratamiento, es decir, todo el tiempo hay que estar haciendo estas valoraciones. La mayoría de los pacientes deben de ser hospitalizados en el sector adecuado, dependiendo de su gravedad, unidades de terapias intensivas, unidades de cuidados intermedios, dependiendo la característica del paciente.
El sector de hospitalización puede ser en infecto, puede ser en un aislado, puede ser, dependiendo de las características de mi paciente, tendrá que ser en alguna de las unidades. Y las utilidades de la escala, como ya vimos, la SOFA, Quick SOFA, los criterios de Sears, Apache y demás situaciones para la determinación de mortalidad son imprescindibles, ¿vale? Y entonces tenemos que hacer revisiones de la terapia a las 48 horas, tenemos que ver si mi paciente ya se encuentra febril y tiene un recuento de neutrófilos pues, mayor a 0.5, y entonces yo le puedo decir si tiene bajo riesgo o tiene alto riesgo. ¿Cuándo tiene bajo riesgo? Cuando hay la ingesta de antibiótico-terapia por vía oral, cuando continúa la terapia, ¿sale? De forma, considerar de forma tardía la descarga de estas terapias. O si se introducen los antibióticos de forma intravenosa y considerar la terapia con, se puede, mejor dicho, escalar la antibiótico-terapia, pasarla de vía intravenosa a vía oral, ¿sale? Cuando tenemos alto riesgo, cuando el patógeno no ha sido identificado, ¿sale? Y se tiene que discontinuar los aminoglucósidos y continuar con la terapia intravenosa. El patógeno es identificado, considerar la terapia específica, es decir, yo ya tengo el antibiograma y entonces ahora sí le doy el tratamiento específico. Y bueno, si la fiebre continúa, pues yo le tengo que ver si el paciente está estable, tengo que continuar solo con la terapia que ya estaba establecida, y si el paciente tiende al deterioro, ¿sale? Tengo que buscar el experto que tiene que busca esto. Entonces, en este caso, pues tendré que tomarle nuevamente muestras de laboratorio y tendré que consultar con, a lo mejor, con microbiología, con epidemiología o con algún otro departamento de mi unidad que me ayude a la identificación o a saber cuál es el tratamiento que yo le tengo que instaurar, ¿sale? Entonces, el tratamiento antimicrobiano empírico consta básicamente de varios peldaños donde yo tengo que ver cuáles son las características. Si tiene mejoría clínica, cultivos negativos y aumento de neutrófilos, suspendo los antibióticos para no generar resistencia. Si tiene mejoría clínica, cultivos negativos, pero la neutropenia sigue prolongada, completo el esquema de 14 días, ¿sale? Y vigilo. Si tengo mejoría clínica, aumento de neutrófilos y los cultivos están positivos, completo el esquema de acuerdo con el germen del sitio de infección de 10 a 14 días. Si tengo fiebre y neutropenia persistente, cultivos negativos, pero el paciente está estable, repetir cultivos, biomarcadores y otros estudios que así se merite. Continuar el tratamiento, valoración diaria y ajustar cultivos, y considerar otras posibles causas de esa fiebre y de la neutropenia, ¿vale? Ahora, si tiene fiebre, neutropenia persistente, cultivos negativos y deterioro es clínico, repetir cultivos, biomarcadores y otros estudios, cambiar el esquema antimicrobiano, esto es esencial, ¿sale? Considerar infecciones fúngicas, esto es básicamente siempre el comportamiento. Si yo tengo aún así los cultivos negativos para bacterias, pero tengo deterioro clínico, muy probablemente hay una infección o una infección sobreagregada, pero ya no es de tipo bacteriana, sino será de tipo fúngica, ¿sale? Entonces también tendré que considerar la resistencia bacteriana, por eso el cambio del medicamento y la mala absorción de estos medicamentos. Puede ser que mi paciente esté desnutrido, que no tengo proteínas que ayuden al transporte de estos medicamentos, ¿sale? O que no los estoy administrando de forma correcta, es decir, algunos antibióticos dicen que deben de ir 2 horas previas a los alimentos o deben ir junto con los alimentos para mejorar su efecto. Otros, por ejemplo, los betalactalámicos, ¿no? Nos dicen, tienen que administrarse durante 3 horas en infusión continua, y a lo mejor yo no lo sé, yo los paso en 5 o 10 minutos porque ya llevo prisa. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante. Ahora, para terminar esta parte de neutropenia y fiebre, es importante que recordemos algunos puntos, ¿vale? La neutropenia y fiebre es un diagnóstico clínico, ¿vale? Eso es en la parte importante. Yo veo a mi paciente, lo puedo tocar, lo puedo ver, y entonces yo puedo establecer el diagnóstico. No se debe desestimar nunca el cuadro de fiebre en un paciente que recibió quimioterapia, es decir, no podemos decir, pues es que es normal. No, siempre tendremos que investigar cuál es la causa o cuál es el dato de exacerbación de esto. El abordaje inicial, pues justamente debe de incluir la estratificación del riesgo, como ya vimos, la toma de cultivos, la identificación de un posible foco infeccioso, el inicio de antibiótico-terapia, el uso de los factores de crecimiento, y la disposición del paciente de acuerdo a su gravedad. Es decir, yo sabré si puede ser ambulatorio, si tendrá que quedarse en la unidad hospitalaria y en qué área de forma específica. Y bueno,
Vamos a pasar a la tercera parte, que es la mucositis y la diarrea. Y antes de esto, me gustaría nuevamente ver si tienen algunas preguntas, darle un espacio de 5 minutos, aunque sea, para que me hagan las preguntas y podamos continuar al siguiente, la siguiente parte de esto. Claro No que sé si sí. me pueden apoyar, por favor. Sí, licenciado, claro. Bueno, pues en lo que nuestros colegas van haciendo sus preguntas, por aquí tenemos un comentario de la licenciada María Guadalupe. Nos comenta, pues es la preparación que administramos antes de la quimio, omeprazol, ondansetron y dexametasona, etcétera. Así es. Y bueno, pues por el momento no hay más preguntas. Invitamos a todos los colegas que nos están viendo que en el chat nos escriban sus preguntas, sus comentarios para que el licenciado pueda darles respuesta. Pero por el momento no tenemos ninguna, licenciado. Ok, bueno, entonces continúo. Bueno, ya para ir cerrando esta parte, una tercera de las situaciones que se presentan con bastante frecuencia es la mucositis y la diarrea, ¿vale? Y bueno, vamos a tener que la mucositis pues es el proceso inflamatorio de toda la mucosa. En este caso, la mucosa, por características propiamente anatómicas y fisiológicas, pues posee diferentes características que le permiten tener una mayor afinidad por algunos de los medicamentos y generar procesos inflamatorios. Cuando hablamos de proceso inflamatorio, recordemos que el proceso inflamatorio puede ser un mecanismo tanto fisiológico de defensa y reparación celular, pero también se puede convertir en una situación patológica si yo no la regulo o si no la limito o elimino en su totalidad. Cuando hablamos de mucosa, tenemos que recordar también que el sistema digestivo, por ejemplo, que es uno de los que está casi recubierto en su totalidad por mucosa, tiene diferentes procesos de absorción y cuando yo tengo procesos inflamatorios, esos procesos de absorción se van a ver totalmente alterados. Una, dos. La otra es de que va a generar procesos de dolor, va a generar incomodidad y bueno, pues evidentemente las causas de esta mucositis pueden ser múltiples. Hablando del paciente con quimioterapia, pues múltiples de los agentes quimioterapéuticos, ¿sale? Van a tener efectos sobre el epitelio gastrointestinal, desde lo que es la boca hasta el recto. Y cualquier alteración del sistema gastrointestinal va a generar repercusiones importantes sobre la ingesta y la nutrición. Eh, Algunas personas, cuando llegan a tener fiebre, por ejemplo, llegan a desarrollar la presencia de aftas, ya sea en toda la cavidad oral, y si alguna vez han llegado a tener alguna afta, la gente luego le dice fogazo, alguna infección o algún proceso inflamatorio en la cavidad oral y después llegan a consumir determinados alimentos, hay algunos que hacen que arda, hay algunos que otros que bajan la sensibilidad y hay algunas otras personas o algunas otras causas que definitivamente imposibilitan la ingesta de ciertos alimentos, inclusive de líquidos por la cavidad oral. Entonces, esa es una de las situaciones importantes. ¿Qué precede en un paciente que tiene quimioterapia y que todo el tiempo tiene la mucosa inflamada? Pues básicamente que no le va a dar hambre por miedo, por dolor, por múltiples factores y podemos llegar a presentar inclusive estadios de desnutrición bastante severos, ¿sale? La otra es de que, bueno, podemos tener repercusiones leves, ¿vale? Que solamente va a ser a lo mejor la disminución o la intolerancia a ciertos alimentos y pueden ser hasta graves como el estado persistente de anorexia más desnutrición y pues nos dan estados caquéxicos, ¿sale? Y es importante la intervención adecuada y específica para poder tratar ese tipo de problemáticas. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que el epitelio gastrointestinal tiene respuestas limitadas a las agresiones, ¿sale? Es decir, a diferencia de a lo mejor de algún otro tipo de tejido, donde se engrosa, donde se vuelve fibrótico, donde pierde sensibilidad y demás situaciones, pues el epitelio gastrointestinal no las tiene. Por esas situaciones que la mucositis resulta ser un problema bastante importante en ese tipo de pacientes y se puede presentar en todo el sistema gastrointestinal, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuáles son las manifestaciones? Puede ser la presencia de ulceraciones, dolor, sangrado e infecciones. Y el epitelio alterado no cumple con su función. Por ejemplo, en la cavidad oral, yo sé que libero saliva, esa saliva tiene ciertas enzimas como la amilasa y lepasa salival y empiezan a degradar hidratos de carbono y los van desdoblando. Si yo tengo procesos inflamatorios, no voy a poder realizar ese proceso normal, ¿no? Si yo tengo inflamado, por ejemplo, duodeno, yeyuno e ilion,
En cada una de las porciones se absorben diferentes minerales, vitaminas, por lo tanto no se van a absorber. Si yo tengo inflamado el colon, muy probablemente tampoco voy a poder absorber el agua de todo el bolo alimenticio que se ha ingerido, y entonces voy a poder tener también periodos de diarrea, justamente, que es la siguiente complicación. Y también tendré problemas con la absorción de ciertos nutrientes, así como también la síntesis de algunas vitaminas, como por ejemplo puede ser la vitamina K, el aprovechamiento o la presencia de algunas otra microbiota que no es residente de esas estructuras. Entonces, por estas situaciones es bastante importante entender cuáles son los procesos fisiológicos que cumplen. Y bueno, tenemos los epitelios, ¿vale? Que van a ser las células basales normales, la que es la mucosa, y la superficie epitelial. Cuando nosotros llegamos a tener procesos, por ejemplo, de radioterapia o algunas situaciones, todas estas superficies van a ver afectadas. Y entonces hay movimientos en los cuales hay una desepitelización, hay un hundimiento de esto, y esto básicamente le hablamos de un proceso de ulceración. Cuando vamos hablando del proceso de ulceración es porque se hace una cavitación en el tejido, ¿sale? Y entonces cuando hay una ulceración, lo que sucede es que todas las bacterias, inclusive que podían estar de forma normal sobre este epitelio, pues llegan a estratos más inferiores. Al estar en estratos más inferiores se desarrolla una respuesta inflamatoria como mecanismo de defensa, y entonces todo esto se ve alterado directamente el funcionamiento, ¿no? Entonces, adicionalmente, no todos los síntomas se deben al daño epitelial estructural, también existen funcionales. Por ejemplo, las células que se encuentran intactas, pero que no tienen el sustrato de donde funcionar. Y por mucho, estas complicaciones son más importantes en el cáncer, como la mucositis y la diarrea, en comparación, evidentemente, a lo mejor con la parte del dolor que se puede tratar con medicamentos opioides, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, resultan incapacitantes, ¿sale? Porque no permiten hacer las actividades de la vida diaria cotidiana, generan enclaustramiento, vergüenza, fatiga, deshidratación, dolor abdominal, perineal y miedo por urgencia al defecar por todo el dolor y por todo el proceso inflamatorio que llegan a tener. Generan aislamiento, desconexión social, laboral, desconfianza, incertidumbre sobre el tratamiento, si realmente es lo correcto, si realmente es lo que se espera, si vale la pena inclusive estar que pasar por todo ese tipo de situaciones. Entonces, justamente eso es lo que nos regresa a la valoración del paciente de forma integral. Y bueno, la intensidad de la dosis y la densidad de las dosis, ¿sale? Es un punto bastante importante, pero no existe evidencia de que la reducción de las dosis son deleterias en relación a que generen mayor problemáticas. Ahora, teóricamente se puede manejar la toxicidad sin comprometer la eficacia clínica, y hay estudios básicamente de estudios de corte donde se tienen hasta 280 pacientes, donde nos han dicho que el tratamiento es guiado por la farmacocinética versus la convencional. Es decir, van más allá de los efectos clínicos, sino que se guían por los efectos que se describen en las fichas de cada uno de los medicamentos. Ahora, la reducción de diarrea 60% versus el 16%, haciendo uso de ciertos medicamentos o de ciertas intervenciones, ¿sale? Donde pasa del 16 hasta el 4 solamente por ciento de algunos de ellos. Y bueno, ahora, dentro de esta parte también de la mucositis, vamos a tener que esa misma mucositis me puede generar la presencia de diarrea, ¿sale? Ahora, estas situaciones que tenemos una frecuencia estimada es de 3 hasta 4 y se va a presentar del 5 hasta el 47% en los pacientes. Es frecuente en tratamiento para tumores del sistema gastrointestinal, pero también en otras localizaciones como mama, pulmón, testículo, etc. Y la introducción de nuevos agentes, ¿sale? Como también las inmunoterapias, causa un incremento en la incidencia. Ahora, pues básicamente tenemos que la tasa de incidencia de este tipo de complicaciones es bastante alta, hasta 75,000 casos por año, ¿sale? Y solamente el 15% de estos pacientes llega a presentar. Ahora, la mortalidad va del 1 al 5%, cuando realmente una persona no se tendría que morir básicamente por diarrea. Aunque pareciera un porcentaje bastante bajo, es un porcentaje alto en relación a una complicación que podría ser prevenible y tratable de forma adecuada, ¿sale? Ahora, a diferencia de otras complicaciones, no existen recomendaciones específicas para el tratamiento de la diarrea, desafortunadamente, ¿sale?
Ahora, hay poco también consenso entre los clínicos, o sea, las personas expertas, y la mayor parte del tratamiento tiene un enfoque en síntomas y no en la fisiopatología propiamente. Es decir, no se desarrolla un tratamiento o medicamentos específicos para tratar la diarrea, sino solamente para tratar la sintomatología, como pueden ser las deposiciones acuosas, el incremento de la frecuencia y demás situaciones. Ahora, existen causas orgánicas que son tratables, el sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Recordemos que cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de la neutropenia y fiebre, cuando nosotros damos tratamientos antibióticos, tendemos a erradicar también la microbiota residente. Cuando no tenemos microbiota residente, no hay competitividad por la colonización y entonces bacterias oportunistas pueden haber la presencia ahí y entonces se desencadena un trastorno directamente en la microbiota normal. Puede haber síndromes de mala absorción, ¿sale? Ya son trastornos directamente del mismo paciente, diarreas inflamatorias o diarreas crónicas y gastroenteritis infecciosas. Entonces, este tipo de cosas son frecuentemente ignoradas y no tratadas. Es importante que nosotros conozcamos, inclusive sepamos cuál es el patrón de deposición de nuestros pacientes antes de inclusive de iniciar un tratamiento de quimioterapia, porque probablemente podamos estar acuñando este problema a la quimio, pero ya es un problema que el paciente tiene desde hace mucho tiempo atrás, ¿sale? Ahora, la identificación, pues van a ser las funciones del sistema gastrointestinal, como cuáles van a ser procesos de absorción, metabolismo, absorción y eliminación, ¿sale? Cuando vemos todo ese tipo de cosas, pues no se van a poder llevar a cabo de forma adecuada y por lo tanto vamos a tener interacciones bastante complejas. Va a haber alteraciones en la función hormonal, neurológica, muscular, inmunológicas y enzimáticas. Toda esta disregulación en cada una de ellas nos va a dar como características que podamos llegar a presentar diarrea. Estas diarreas pueden ser propulsivas, secretoras o absortivas. Entonces, cada una de ellas es importante conocerlas porque las manifestaciones serán distintas, ¿vale? Ahora, la identificación de la causa es si hay algunas ocasiones que es el medicamento que lo causa y entonces van a ser datos inespecíficos. Y la mayoría de las veces pues no es posible establecerlo porque las causas pueden ser de origen múltiple, ¿sale? Los síntomas van a ser similares, pero tienen mecanismos diferentes para cada uno de los pacientes. Y el interrogante más importante de esto es, ¿existe un daño orgánico al epitelio o no lo existe? ¿Sale? Cuando yo identifico esto, yo puedo saber si la causa es orgánica o no es orgánica. ¿Por qué? Si yo tengo daño en el epitelio, ¿sale? Por ejemplo, puedo tener una parenteritis, una enterocolitis o mucositis, ¿sale? Y entonces puede ser a consecuencia de antimetabolitos, alcaloides de plantas, antibióticos citotóxicos, agentes alquilantes y demás situaciones. Esto es lo que me lo va a causar, ¿sale? Las características es dolor abdominal de los antimetabolitos, colitis autoinmune de los de los anticuerpos monoclonales, de la colitis isquémica, anticuerpos monoclonales y los taxanos. De las vaculitis, por ejemplo, tenemos el sirolimus. Y aquellos que no causan daño epitelial, ¿sale? Que van a generar síndromes de mala absorción, por ejemplo, tenemos el daño directo a la mucosa a consecuencia de mala absorción selectiva, mala absorción de carbohidratos, mala absorción de grasas, y entonces vamos a tener diferentes manifestaciones. De los carbohidratos, lo que van a ser cólicos y meteorismo. De las grasas, la presencia de estatorrea. Y bueno, la mala absorción proteica hasta el momento no se ha descrito teóricamente, solamente causaría desnutrición. Es decir, no vamos a tener como que datos específicos de la mala absorción de las proteínas, ¿vale? Y bueno, las características clínicas de estas diarreas, pues es que pueden ser de duración breve, menor a 3 meses, dependiendo también el tratamiento de la quimioterapia. La diarrea predominante puede ser de tipo nocturna, de inicio abrupto y con un peso de mayor a 4, más bien, se va a dar un peso o una pérdida del peso del paciente mayor a 400 gramos al día, porque básicamente recordemos que la diarrea se define como el incremento de las deposiciones de características líquidas, es decir, el paciente está perdiendo líquidos de forma importante y eso también tendríamos que tenerlo en consideración para la presencia de complicaciones de forma posterior, ¿sale? Y bueno, es un 70% de especificidad para una causa orgánica. Ahora, lo que me interesa de esto, ¿sale? Es mencionar la fisiología. Eso es un estrato pequeñito de lo que es un intestino.
El intestino tiene estas microvellosidades, ¿sale? Todo el intestino. Y esto es porque básicamente ustedes han escuchado que desde el punto de vista anatómico, un cuerpo ya relajado, un cuerpo ya de una persona que ha fallecido, el intestino se relaja y alcanza a veces longitudes de hasta 7 metros, 6, 7 metros. En una persona viva como ustedes, como yo, tiene un tono, es decir, está contraído, por eso es menor. 6 a 7 metros en relajación aún así no serían lo suficientemente largos como para permitir una superficie de contacto que nosotros nos permita absorber mejor los nutrientes. Por esa razón, la anatomía de nuestro sistema digestivo ha desarrollado vellosidades. Es decir, no es lo mismo que, por ejemplo, yo pusiera una regla, por poner un ejemplo, de este punto a este punto mida 2 centímetros, a que yo mida hacia arriba sobre la vellosidad y después baje y llega hasta acá. Ya no mide 2 centímetros, probablemente ya medirá 9 centímetros porque mide 3.5 y 3.5 hacia abajo, más los dos, yo ya tengo 9 centímetros. Es decir, las vellosidades lo que generan o la finalidad es incrementar el área de superficie de contacto para que le permita la absorción de todos los nutrientes en el sistema digestivo. El problema de algunos de los medicamentos es que generalmente reducen algunas enzimas que se van a liberar para que faciliten la entrada de los nutrientes y algunos otros medicamentos lo que van a hacer es que aplanan estas vellosidades. Al aplanarlas, la cantidad o la superficie de contacto reduce drásticamente y por lo tanto tampoco se dan los procesos de absorción de forma adecuada, por ejemplo, para la mala absorción. Y entonces parte de sus nutrientes se eliminan de forma completa y el paciente tiene déficit de algunos nutrientes. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son otras causas? Por ejemplo, tenemos las intoxicaciones con algunos medicamentos, como pueden ser el abuso de laxantes. ¿Sale? La presencia de toxinas bacterianas, como por ejemplo cuando comemos alimentos en estado de descomposición. Tenemos también las enfermedades de Crohn, la colitis ulcerativa, colitis microscópica, entre muchas otras más situaciones, ¿vale? Entonces, tenemos que identificar cuáles son las causas de esta diarrea, si ya existían previas o también inclusive existen durante el proceso de la quimioterapia. Dentro de lo que son las causas orgánicas de mala absorción de las grasas, tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sale? Que es más frecuente en las personas ancianas, asociados a largos periodos de estreñimiento, consumo reciente de antibióticos y efecto magnificado por la inmunosupresión por la quimioterapia. Entonces tenemos ahí una situación. La mala absorción de sales biliares, ¿sale? Que no existe alguna prueba aquí en México todavía, desafortunadamente, y otras causas que es la insuficiencia pancreática, la resección de fragmentos del intestino delgado, la linfangiectasia inducida por la radioterapia, la infiltración tumoral linfática intestinal, producción hormonal por tumor. Entonces, vamos a ver que las causas van a depender del origen o la etiología, ¿sale? De la porción del intestino, de la causa o del tejido que está generando el problema, ¿vale? Y bueno, agentes específicos y la diarrea normalmente se utilizan para signos idiosincráticos. Agentes más frecuentes que están asociados son las fluoronapiridaminas, ¿sale? En este caso, el irinotecan. Y se van a asociar a regímenes distintos con diferentes tasas de incidencia. Ahora, normalmente se utiliza los diferentes tipos de medicamentos, ¿vale? Y la tasa de incidencia o el porcentaje de incidencia que llegan a presentar diarrea con algunos de estos medicamentos. Y por ejemplo, con el calperiide, hasta el 47% que llegan a presentar diarreas, sale por el uso de este tipo de medicamentos. Entonces, básicamente tenemos que identificar de forma temprana también el tipo de medicamento y la presencia de la diarrea que se van a presentar. Ahora, el fluoracilo, ¿sale? Dosis y esquema van a ser dependientes, evidentemente, del tipo el tratamiento y los objetivos del tratamiento, ¿sale? Tienen mayor datos de inmunosupresión y los bolos generan mayor presencia de estomatitis. Estomatitis solamente se refiere a la inflamación de la boca, ¿sale? Por eso la diarrea y todo lo que es la mucositis va junto con pegado. Factores asociados, ¿sale? Es que sean de sexo femenino, un índice de masa corporal normal, que haya la presencia de diabetes, edad avanzada y caucásicos o que sean personas blancas, ¿sale? La irinotecan es la toxicidad limitante de la dosis, se presenta tanto en bolo como en infusión y el mecanismo es por inhibición de la enzima
colinesteralasa y el antídoto es la atropina, ¿no? Entonces, cada una de estas van a generar también o van a tener interacciones medicamentosas, inclusive con situaciones orgánicas, como por ejemplo la presencia de bacterias intestinales que favorece la generación del metabolito activo de este medicamento, ¿sale? Y bueno, como tal, para este tipo de situaciones, pues no existe una profilaxis específica. ¿Cuáles van a ser las situaciones importantes que nosotros tenemos que dar o cuáles serían nuestros cuidados? Número 1 es la dieta, ¿sale? Vamos a retirar los agentes prodiarreicos, como van a ser lácteos, grasas, irritantes y productos fermentados. El consumo de astringentes, como van a ser manzana, peras, arroz, pollo y algunos otros alimentos, perdón. El consumo de abundantes líquidos para reponer las pérdidas. Es decir, normalmente, dependiendo la cantidad de deposición, el número de deposiciones, nosotros tenemos que estar haciendo reposiciones hídricas importantes. El apoyo con soluciones parenterales en los casos más severos. Básicamente recordamos, por ejemplo, en los planes de rehidratación en los niños, ¿no? Plan ABC. Y identificar la causa y dar el tratamiento específico. Es decir, si la causa es de tipo bacteriana, pues dar una antibiótico-terapia. Si es a consecuencia de síndromes de mala absorción, la modificación en los porcentajes de los grupos de nutrientes que tendrá que tener en la persona, etc. Retirar el agente ofensor, que aunque no siempre es posible, pues a lo mejor hacer la reducción de las dosis, ¿sale? Se recomienda hacer una reducción del 20%. Y en algunas ocasiones, pues, dependiendo el tipo de antineoplásico, pues puede ameritar el cambio, ¿sale? Farmacológicamente hablando, solo es de soporte. Por ejemplo, se utiliza la loperamida, que va a reducir la motilidad para que le dé más tiempo al intestino de poder absorber los nutrientes, ¿sale? El uso de los procinéticos como la metoclopramida, que reduce la motilidad y regula la motilidad, y el resecatodrilo, ¿sale? Resecadrotilo, perdón. Inhibe básicamente algunas de las funciones a nivel intestinal y por lo tanto reduce la secreción de ese intestino y reduce las pérdidas de los líquidos, ¿sale? Que se van a utilizar 30 miligramos cada 6 a 4 horas. Entonces, el tratamiento aquí no solamente es de tipo farmacológico, ya que pues, son limitadas las opciones, sino que también va a contemplar pues, un amplio espectro de intervenciones. Y bueno, efectos adversos pueden generar estreñimiento, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esto cuando se da cuidado al pasar a la fase aguda de la diarrea, ¿sale? La antibioticoterapia solamente en dado caso de sobreacrecimiento bacteriano, para eso se necesitan coprocultivos, ¿sale? Y cuando tenemos gastroenteritis por Clostridium. La pancreatina y concentrados de bilis bovina, en el caso de las personas que tienen problemas para la absorción o el degradamiento de grasas, como pueden ser pacientes que lleguen a tener antecedentes también ya de una resección de una colecistitis, una colecistectomía o problemas con la producción de bilis específicamente, ¿sale? Y bueno, la mucositis propiamente, hablando de ella, tenemos que es de amplio espectro, ¿sale? Van a ser autolimitadas y no son incapacitantes, son sumamente extensas y pueden poner en peligro la vida de las personas, ¿sale? Se da pérdida de los epitelios, es un sitio de ingreso bacteriano al intersticio y al torrente sanguíneo, ¿sale? Frecuentemente está causada más fiebre por la neutropenia, sepsis y choque y adicionalmente limita la calidad de vida y puede llegar a limitar además los tratamientos antitumorales. Entonces, ¿cuáles son las características de esta mucositis? Pues vamos a ver procesos inflamatorios, ¿sale? Como este de aquí. Aquí vemos una coloración de un tono y vemos cómo está totalmente inflamada la mucosa, ¿sale? Inclusive gingivas están inflamadas. Y bueno, todo ese tipo de problemáticas al paciente le va a generar dolor al deglutir, al dolor al tratar de consumir algún tipo de alimento. Y bueno, llegamos hasta procesos un poco más severos, como pueden ser estos de acá, ¿no? Donde vemos la presencia ya no solamente de procesos inflamatorios, sino también de procesos infecciosos como van a ser la cándida, una lengua totalmente hiperémica, la pérdida de la primera capa de la mucosa, donde vemos hiperemia importante, vemos zonas de ulceración y pues evidentemente esto es totalmente incapacitante para el paciente para la deglución, inclusive para la masticación de los alimentos. Y bueno,
El mecanismo es bastante complejo. Las causas involucran lo que es el estrés oxidativo, la elevación de los factores de transcripción proinflamatorios, la activación de macrófagos y células inflamatorias, amplificación y perpetuación de respuesta inflamatoria. Sobreinfecciones pueden ser bacterianas, fúngicas o virales, y la activación de angiogénesis, epitelización y cicatrización. Básicamente estamos hablando de procesos de cicatrización, ¿sale? O los procesos propiamente que van a estar continuamente alterados tanto en tiempo como por velocidad que se puedan llegar a dar. Y bueno, la propensión a la mucositis depende del agente, ¿vale? Aquí tenemos algunos agentes como cisplatinos, las ciclofosfamidas, y bueno, dependiendo del tipo, es el porcentaje de personas que van a presentar mucositis. Por ejemplo, quimioterapia de dosis convencionales genera del 5 al 40%. A dosis mieloblativas, del 70 al 100% lo van a presentar. El metotrexate, etopósido, y la secreción en saliva incrementa la toxicidad, ¿sale? Porque ahí es donde van a ver la presencia y entonces esto nos va a perpetuar aún más los procesos inflamatorios de esta mucosa. Ahora, otros factores que no están todavía bien estudiados van a ser la edad, el estado nutricional previo, la utilización de radioterapia concomitante, ¿sale? El uso de los factores de crecimiento de las células hematopoyéticas, y en el caso de tumoraciones, pueden ser autólogos o halogénicos, ¿no? De trasplantes de médula ósea, una disculpa. Pueden ser autólogos o halogénicos, la pobre higiene dental, la presencia de caries y enfermedad periodontal. ¿Vale? Como profilaxis, pues bueno, existen protocolos de higiene oral y periodontal, como cuáles van a ser el uso de lavado con cerda suave, justamente para no lesionar más la mucosa. Va a ser el uso de enjuagues bucales con antibióticos, como puede ser la clorexidina, ¿sale? De uso inclusive odontológico. El uso de antisépticos y antimicrobianos, una crioterapia, por eso no les damos paletitas de hielo, antioxidantes, anticolinérgicos y agentes de recubrimiento, como va a ser el sucralfato. Se tritura y se pone el polvito del sucralfato. Agentes inflamatorios, dependiendo del tipo y las características de nuestro paciente, el uso de aminoácidos y terapia con láser de bajo nivel, que eso pues ya se da en centros de más alta especificidad. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que a veces algunos de estos son inútiles, la evidencia es insuficiente para ser recomendada en todos los casos. Es decir, todo lo que les acabo de decir no se puede utilizar para todos los pacientes, no es generalizable, ¿sale? Y solamente para algunos de casos específicamente se pueden utilizar. ¿Cómo se le va a hacer? Evidentemente haciendo una valoración y ver cuáles son los que llegan a funcionar para cada uno de ellos, ¿sale? Vamos a utilizar colutorios, agentes de recubrimiento, aceleración de la recuperación, que pueden proporcionar cierto alivio, ¿sale? Y que van a permitir la ingesta de alimentos como la difenhidramina, la lidocaína, el hidróxido de aluminio, lo que es el Melox, la nistatina, corticosteroides, agentes antiinflamatorios y ¿sale? Los factores de crecimiento, pues ¿qué creen? Tampoco se utilizan, ¿no? No tienen todavía una buena evidencia que realmente tengan efectos muy, muy significativos que, bueno, no se descartan. En algunos centros se utilizan con mucha frecuencia, pero no tienen una eficacia, una relevancia tan significativa como para decir sí utilícenlos, o que yo les diga no, sí utilícenlos todo el tiempo. No. ¿Sale? Y bueno, todas estas situaciones, ¿cuáles sí tienen una evidencia recomendable? El uso de analgésicos sistémicos, ¿sale? Se utilizan analgésicos y anestésicos. La terapia con láser, ¿sale? Al menos 12 ensayos clínicos. En pocos pacientes ha demostrado la utilidad significativa, ¿sale? La antibiótico-terapia en casos de infección establecida, que está documentada, se va a utilizar. Y la evolución diaria por enfermería y el personal de evaluación, diaria por enfermería, ¿sale? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Nosotros sí podemos, nosotros tenemos y estamos obligados a hacer la verificación de las características del dolor, ¿sale? Si el dolor ha aumentado, el dolor ha disminuido, ¿cómo está ese dolor? El control del insomnio. El dolor no le permite a la persona dormir, le incomoda a tal grado que también durante la noche es imposible conciliar el sueño. La ingesta de alimentos por vía oral, ¿cómo está? Ya ha podido comer, a lo mejor papillas, a lo mejor ya picado, a lo mejor no solamente eso, sino que ya empieza con alimentos un poco más sólidos, ¿no?
y la percepción de la energía en general. Esto porque tanto por la disminución de los nutrientes que pueden llegar a consumir, como también de la disminución del estado anímico del paciente, pues es importante que nosotros estemos viendo para poder hacer valoraciones o evaluaciones de forma continua y adecuadas. Y bueno, en ocasiones también hay que suspender todo el tratamiento hasta la resolución, ¿sale? De todos los síntomas y bueno, potencialmente puede prevenir cuadros de sepsis y la ventaja es que se pierde totalmente la densidad de la dosis. ¿Qué significa esto? Cuando la mucositis es tan severa, tendrían que hacer suspensiones de los tratamientos quimioterapéuticos. El problema es de que al suspenderlos, pues evidentemente la dosis ya no se alcanza en su totalidad y hay una disminución significativa. Cuando se reinicie el tratamiento, pues otra vez comenzaremos desde cero. Entonces, por eso hay veces que se sobrepesa el riesgo-beneficio. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones ya de todo lo que hemos estado viendo? Pues bueno, el tracto digestivo es sensible a los efectos del tratamiento oncológico. La integridad de este sistema es fundamental para el correcto funcionamiento y no solamente del funcionamiento de este sistema, sino de todos los demás que codependen de ellos. El espectro de complicaciones va desde lo leve hasta lo grave, ¿sale? Y algunos factores de tanto del paciente como del tratamiento permiten anticipar efectos más graves o limitar algunas complicaciones. El tratamiento va a ir encaminado a la causa más probable de la complicación y en la mayoría de los casos el tratamiento siempre será de soporte. Ahora, la diarrea por sí sola no suele poner en peligro la vida de las personas, sin embargo, las complicaciones de esta, pues sí, ¿sale? Si no se le da un soporte o un tratamiento adecuado. Y la mucositis, por otro lado, sí pone en riesgo la vida de la persona dependiendo de la magnitud, ya que eso no solamente se limita a la boca o al esófago o a la cámara gástrica, sino que es todo el sistema digestivo. Cuando tenemos inflamación y pérdida de toda la mucosa de todo el sistema digestivo, absolutamente no sirve y no se puede utilizar para nada. Los estados de diarrea y la mucositis repercuten en el estado nutricional y evidentemente este estado nutricional en la liberación o formación de nuevas células y de otros aparatos y sistemas, ¿sale? Y optimizar el estado del paciente permite alcanzar los mejores desenlaces oncológicos. Y bueno, por mi parte, relacionado a esta parte, pues sería todo. Me gustaría saber ya si tienen ahorita en este espacio, pues dudas, preguntas, si podemos resolvérselas con todo gusto. Claro que sí, licenciado. En lo que nos siguen haciendo, bueno, más bien en lo que nos hacen comentarios los colegas, me gustaría pues leerle algunos comentarios que nos ponen aquí. El Gracias. licenciado Robert Torres Bautista nos comenta, buenos días, una especial conferencia, saludos desde Cuba. La licenciada Teresa Soto nos pone, hola, muy buenos días, saludos. Mariana Ramírez, buenos días. La licenciada Adriana nos saluda desde la Ciudad de México. Y por aquí hay comentarios, felicidades, bien especificado, de Nessie Ranita López. Aquí tenemos otros comentarios de buenos días, excelente ponencia. Y bueno, pues tenemos una pregunta de la licenciada María Guadalupe. ¿Podría indicarnos dónde consultar sobre la nutrición para pacientes oncológicos? Existen múltiples guías, por ejemplo, de la ESPEN y de la ASPEN, ¿sale? Donde probablemente metiéndose al sitio o revisando todas las guías, probablemente encuentren ahí cuáles son algunas recomendaciones. Aquí lo que tenemos que ver es justamente hacer la evaluación de cuáles son los datos clínicos. Por ejemplo, no veamos que si el paciente tiene problemas para la absorción de los carbohidratos, van a tener cólicos y meteorismo. Si tiene problema para la absorción o la degradación de los lípidos, van a tener esteatorrea. Yo tendré que estar vigilando esas características. Una. Dos, tendré que hacer valoraciones de cuáles son los requerimientos que mi paciente tiene, con base en qué. Si mi paciente ya llegó desnutrido, si mi paciente es obeso, o si mi paciente se ve que tiene un adecuado estado nutricional, eso es lo que yo estaré preservando. Y yo tendré que establecer en conjunto, no solamente enfermería, sino en conjunto con el personal de nutrición o con
cuáles son los aportes que le tendré que dar a mi paciente dependiendo también las características clínicas. En general, a las guías que pueden revisar ASPEN y ESPEN. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Por aquí tenemos un comentario de la licenciada Normix. Gracias, muy interesante ponencia. La licenciada Joana Abigail nos comenta que si habrá otra sesión sobre este tema. Bueno, pues sería cuestión de platicarlo para ver si podemos dar este, la segunda parte de esta sesión, porque es un tema muy interesante. Y bueno, aquí nos comenta la licenciada Anaís. Hola, buenas tardes. Excelente ponencia. Gracias por ello. Por favor, ¿qué colutorios o enjuagues bucales se manejan en la mucositis? Ok. Estábamos hablando justamente que los colutorios son esos de acá. Se los comparto. Bueno, le voy a hacer un poquito de zoom. Nos dicen que se pueden utilizar con difenhidramina, lidocaína, hidróxido de aluminio, corticosteroides, clorexidina, caolín, pectina, sucralfato y nistatina. Sin embargo, yo les mencionaba que pues no tienen un grado de evidencia alto, por lo tanto no son prácticas recomendables, ¿sale? Ya que también algunos de estos, como no nos dicen bien, bueno, por ejemplo, ¿no? De sucralfato, ponle una sola tabletita y lo trituras y se lo pones. Hay personas que lo van a llenar de sucralfato y entonces generan, lejos de generar una mejoría, generan una complicación derivada de la acumulación del medicamento. Aparte, recordemos que si bien el epitelio de la mucosa no está funcional en su totalidad, pero sí va a permitir la absorción de algunos medicamentos de estos, y pues entonces también podemos llegar a desarrollar algún tipo de complicación, ¿sale? La clorexidina, ustedes saben que, por ejemplo, se utiliza en pacientes que tienen ventilación mecánica, se utiliza para la prevención de microaspiraciones o de neumonías asociadas por microaspiraciones. La clorexidina es un antibiótico de uso odontológico que viene ahora ya en enjuagues bucales. Sin embargo, pues no se utiliza con mucha frecuencia en pacientes con mucositis. Entonces, si ustedes los utilizan en sus centros, tendrán que revisar cuáles las recomendaciones que su centro les haga y con base en qué evidencia, ¿no? Aquí, con base en todo ese tipo de situaciones, la información se las pongo aquí abajito. No son prácticas tan recomendables porque no se tienen en los grados de evidencia bien determinados que tengan una mayor mejoría si se utilizan a que no se utilicen. Y por lo tanto, pues, las otras prácticas que sí tienen mayor evidencia y que son una palomita en una práctica adecuada del cuidado. Ok, muchas gracias, licenciado. La colega Tracy nos comenta, entonces, los colutorios Filadelfia o con bicarbonato no tienen una adecuada evidencia para mejorar la mucositis. Me quedé con esa duda. Lo que sucede con los colutorios es que al paciente en ocasiones le van a generar una mejoría, insisto. Lo que yo tengo que hacer es la evaluación por parte de enfermería. Yo, enfermero, tengo que evaluar a mi paciente. Muy probablemente tendré que recordar que cada día de los ciclos o de la quimioterapia que le doy a mi paciente, las recuperaciones de ciertas células se van dando de forma distinta. Por eso hablaba yo del nadir, ¿no? No es lo mismo el día 1 que yo empiezo con el ciclo de quimioterapia al último día que es el ciclo de quimioterapia. Y no será lo mismo entre los 7 a los 14 días donde se presenta el nadir. Por esa razón es que a lo mejor el día de hoy que yo le doy un colutorio con bicarbonato a mi paciente me dice es que hoy siento alivio y el día de mañana me va a decir no sentí absolutamente nada o no me ayuda o sentí que nada más me refrescó por 30 minutos, por 40 minutos. Entonces, la evaluación básicamente tiene que ver justamente con esto, con la evaluación del dolor, ¿sale? La percepción de mi mismo paciente y el estado de ánimo. Sin embargo, pues, insisto, yo no descarto o no les digo, ya no los usen. Ya dependerá también de las medidas que ustedes, inclusive en la práctica diaria, quienes están directamente con ese tipo de pacientes, ven si hay una mejoría. Evidentemente se utiliza el bicarbonato para muchas cosas o la hemos utilizado para muchas cosas porque es un
es una base, ¿no? Desde el punto de vista de la pHmetría, el pH del bicarbonato tiende hacia lo básico y entonces modifica a lo mejor la acidez que puede llegar a tener la mucosa por los diferentes medicamentos y entonces puede generar esa sensación de alivio en el paciente. Sin embargo, les digo, lo que os saco yo de la evidencia, pues es lo que les presento. Sin embargo, no les puedo decir, ya no lo utilicen, porque también sería a lo mejor como una medida paliativa a su paciente, que a lo mejor también le ayuda a tener cierto confort o cierta mejoría de su estado de ánimo. Y cuando yo se les digo, ya no lo utilicen, pues también se lo quito y entonces no solamente estoy viendo la parte biológica, sino también la parte psicológica y emocional de su paciente. Ok, muchas gracias, licenciado.